7:45 de la mañana es la imagen que nos llega desde el mismo corazón de San Cristóbal de la Laguna. Estamos viendo la catedral. El cielo lagunero despierta nublado, ya con ese clima un tanto otoñal. Las temperaturas son frescas, en torno a los 18 grados. Hoy nos vamos a situar en esta ciudad, la de los Adelantados, porque hoy es festivo en honor al Santísimo Cristo de la Laguna. Buenos días, Canarias. Es miércoles 14 de septiembre. Los precios no dan tregua, son un 10,5% más caros que en agosto del año pasado. Esta situación va a propiciar que no solo sea más difícil llenar la cesta de la compra, sino que los productos frescos comiencen a ser menos frecuentes. Expertos económicos advierten de que el índice de precios al consumo seguirá probablemente por encima del 10% este mes de septiembre y se podría terminar el año en torno al 8,5% en términos interanuales. Y en La Palma, los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla tardarán algún tiempo en volver a sus casas. Los científicos han querido transmitirles tranquilidad, pero aún los niveles de toxicidad de los gases siguen siendo muy altos y nocivos. Es nuestro sonido del día. La situación a día de hoy, pues es que sigue por lo menos en la misma situación. Quizá las últimas semanas hay un ligero empeoramiento, o sea, tampoco grande, pero estable con una ligera curva peor. Ya se lo decíamos, jornada festiva hoy en el municipio de La Laguna. En Tenerife es Día del Cristo, multitud de actos este miércoles. María Herrera, que comienzan desde muy temprano. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, a las 8 de la mañana comienza esa primera misa en este día festivo aquí en la Catedral de La Laguna. A las 11 está prevista esa Eucaristía, la más importante de la jornada, y a continuación esa procesión de retorno del Cristo a su santuario acompañado de autoridades civiles y militares. En ese acto estará presente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y nosotros estaremos muy pendientes aquí en la ciudad de los Adelantados de todo lo que ocurra durante la jornada. Pues luego estaremos en directo en ese lugar, en San Cristóbal de la Laguna, y ya los restos de la reina Isabel II descansan en el Palacio de Buckingham. Aquí va a permanecer en la que fue su residencia oficial durante 70 años hasta su traslado en cortejo fúnebre para ser instalada en su capilla ardiente en el Palacio de Westminster. El ataúd de la monarca fue trasladado ayer en un avión de la Real Fuerza Aérea Británica desde Edimburgo a la base militar de Northolt, a las afueras de Londres. Distinguir entre un resfriado, la gripe o el COVID ya es posible. Llegan a las farmacias los test combinados de autodiagnóstico. Funcionan como cualquier prueba rápida y se venden al mismo precio. Con la llegada del otoño, que es cuando arranca la temporada de gripe, es probable que aumente la venta de estos aparatos. Y a pocos días para la celebración del Día Mundial del Alzheimer vamos a conocer qué relación guarda la depresión con esta enfermedad. Algunos estudios han analizado cómo la pandemia ha podido contribuir al desarrollo del Alzheimer por su impacto negativo en el estado de ánimo de muchas personas. Nos acercamos a la sala del 112, vamos a ver si hay alguna novedad en las últimas horas. Saludamos a Carmina Lorenzo, que es su portavoz. Carmina, buenos días, ¿algo que destacar? Hola, buenos días. La tranquilidad es realmente la protagonista de estas últimas horas, ya que no se están registrando incidentes de especial relevancia pública. La actividad del 112 se ha centrado fundamentalmente en resolver incidentes en domicilio. Pues gracias, Carmina. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Vamos ya con los sorteos, con esos números premiados en los sorteos de ayer martes. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 61.965. Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto, 9, 26, 38, 44, 45, 46. Complementario 29, reintegro 0. Y en los deportes no fue una buena noche para los equipos españoles en la Champions. Fati Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Esti, 2 partidos, 2 derrotas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Ambos además ante equipos alemanes. En Alemania el Barça perdió ante el Bayern de Múnich por 2-0, al igual ese mismo resultado que el Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen. Luego lo vamos a ver todo. Ya en casa, la Unión Deportiva Las Palmas, ya saben, vive el mejor momento de la temporada. Los amarillos marchan líderes de la Liga Smartbank y están pendientes de la recuperación de 2 futbolistas, de Álvaro Jiménez y de Vitolo. Y de recuperaciones quiere saber también el Tenerife, que como ya saben tiene hasta 9 lesionados a estas alturas de temporada. Veremos cuántos llegan para el choque del lunes ante el Málaga. La buena noticia, la aparición del canterano Teto. Luego vendrá Fati Febles con toda la información deportiva de esta jornada. Es miércoles 14 de septiembre, así viene nuestra cabecera, pero hay otras imágenes que son noticia en Buenos Días Canarias. Comenzamos.
Otro amanecer que les ofrecemos, en este caso desde la isla de Gran Canaria, desde el barrio de Altavista. Estamos viendo la capital, el puerto de Las Palmas, en un primer plano esa ciudad jardín de la capital Gran Canaria. Amanecen, como ven, muy nublado, incluso nuestra cámara se ha visto sorprendida por esa llovizna, esa fina llovizna que ya protagoniza estas primeras horas de la mañana. Caen algunas gotas, como decimos, y hay rachas de viento moderado. La temperatura ya en Las Palmas de Gran Canaria es un tanto alta, teniendo en cuenta las horas de la mañana, porque también está esa sensación de bochorno. 23 grados marca el termómetro. Y vamos a ver ya cómo viene la prensa en este miércoles 14 de septiembre, mirando a los periódicos aquí en Canarias, en la provincia de Las Palmas. El periódico Canarias 7 hace referencia a ese incendio que se producía ayer en el corazón de la ciudad. El incendio de Vegueta alumbra la carencia de bomberos en la capital. El ayuntamiento confía en que la situación mejore el lunes con los 31 nuevos agentes. Y la imagen es para Jonás Pérez, que vive de alquiler a la espera de volver a casa. Los desalojados de Puerto Naos solo pueden armarse de paciencia. Vamos con el periódico La Provincia, diario de Las Palmas, que también hace referencia a ese incendio que ocurría ayer en pleno corazón de Vegueta. Vegueta carece de un plan para luchar contra incendios y vemos la imagen de un bombero como contempla ese inmueble que era pasto de las llamas en la noche de antes de ayer. Bueno, y la ONU avala la cumbre saharaui por la paz en Gran Canaria. Zapatero, Bono y López Aguilar acuden a un encuentro que pretende debatir alternativas al conflicto. En cuanto a la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el diario de Avisos hace referencia a la educación. La Consejería de Educación ordena a los colegios no aplicar gastos extras a las familias. A raíz de la protesta de las asociaciones de madres y padres, el Gobierno reacciona y advierte a los centros sobre los copagos en una de las vueltas al cole más caras por la inflación. También destaca Diario de Avisos que Yeisa Castilla aleja la tasa al turismo. No es el momento, dice la consejera de Turismo. El periódico El Día hace referencia a la isla de La Palma con este titular: los gases letales impiden el regreso a casa en Puerto Naos. El Cabildo plantea considerar a los desalojados como afectados para que crezcan las ayudas de las administraciones. Y la imagen es muy festiva, ocurría ayer en La Laguna, que La Laguna apunta a la fiesta, y es imagen de ese desfile de la Pandorga y los caballitos de fuego que tuvieron lugar por las calles de San Cristóbal de La Laguna. La prensa nacional, nos fijamos ahora en ella con el periódico El Mundo, destacando el conflicto en Ucrania. Un día en el batallón médico de Ucrania, con esa fotografía, un soldado del batallón médico de Ucrania pues ayuda a un compañero herido en el frente de Kharkov. Y como principal asunto, El Mundo dice que la inflación impacta de lleno los alimentos sanos y aboca a los vulnerables a la dieta basura. Las familias con rentas más bajas son las grandes perjudicadas. También el conflicto en Ucrania, es portada del periódico El País. Presión en Rusia para que Putin ordene una movilización total. El entorno del Kremlin reclama llamar a filas y más medios para la guerra, mientras vemos esa imagen de vecinos, de ciudadanos de una de las localidades que han sido liberadas de la ocupación rusa, como recibían ayer cargamentos de ayuda alimentaria. También hace referencia El País a la inflación. El precio de los alimentos se eleva a un ritmo de récord del 13,8%. El periódico ABC también habla en clave económica. SOS de pymes y autónomos, tras cerrar 19.000 negocios en agosto, reclaman al Gobierno que baje el IVA y las retenciones del IRPF y más tiempo para devolver los créditos ICO. También el ABC hace referencia a una entrevista a Giorgia Meloni, que es la líder de Hermanos de Italia, es la favorita para convertirse en la primera ministra el próximo 25 de septiembre en esas elecciones italianas, y destaca este titular: la Unión Europea ha sido incapaz de defender las fronteras de los países miembros. Y vamos ya con la viñeta, es de Ricardo, del periódico El Mundo, y hace referencia a esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial desde otro punto de vista, llevado al terreno que se le da bien a los tenistas españoles, y vemos a dos jueces jugando al tenis, mientras el público, alguien del público dice: parece que van a decidir la renovación de los tribunales de justicia con partidos de tenis, que es lo que mejor se nos da a los españoles. Y vamos a fijarnos en el tiempo, una jornada festiva en el municipio de La Laguna, lo hemos visto, algo de fresco. También en Las Palmas de Gran Canaria hemos visto cómo llueve a estas horas de la mañana, una pequeña llovizna. Y bueno, y esa sensación aún de bochorno. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Sí, tenemos una jornada de ambiente variable con temperaturas pues algo altas a esta hora de la mañana y con muchas nubes por el norte de las islas. Buenos días, Canarias. Hoy conviene tener a mano el paraguas, sobre todo a esta hora de la mañana en algunos puntos del norte de las islas, pero en general serán precipitaciones débiles y dispersas. Vemos la imagen
del satélite. En general, situación de régimen dominado por una perturbación, queda situada al oeste de la península y nosotros pues condicionados por vientos del noroeste flojos, nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas y en general esas nubes nos pueden dejar algunas precipitaciones. A esta hora de la mañana llueve, por ejemplo, en el noroeste de la isla de La Palma, en algunos puntos del norte también de la isla de Gran Canaria, las precipitaciones más destacables en torno a 2 litros por metro cuadrado en Barlovento. Vemos la predicción, nubosidad hoy especialmente compacta a esta hora de la mañana por el norte de las islas de mayor relieve, no se descartan algunas lloviznas, principalmente en el norte de La Palma, en puntos del extremo nordeste de la isla de Tenerife por el norte de la isla de Gran Canaria y al igual que ayer, debido a la ausencia de viento importante que sopla del noroeste, pues crecerá abundante nubosidad de evolución, principalmente en las vertientes sur y este de las islas de mayor relieve. No se descartan algunas lloviznas o precipitaciones débiles, principalmente en las medianías del sureste de la isla de Tenerife y en algunos puntos del interior y del sureste de la isla de Gran Canaria. El tiempo más soleado en zonas de costa, en zonas de cumbre también de La Palma, de Tenerife y de la isla de Gran Canaria y también disfrutaremos de numerosas horas de sol en las islas más orientales, en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, donde se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas hoy sin cambios, máximas entre los 25 y algo más de 30 grados a primera hora de la tarde y como decimos, sopla el viento del noroeste, en general flojo, predominan las brisas en las costas sur y este de las islas y el viento más intenso hoy en las cumbres de La Palma y de Tenerife, donde tenemos vientos del noroeste más intenso en el Teide, con algún intervalo de fuerte. En cuanto al estado del mar, la situación más alterada hoy por las costas del norte, todavía hay que extremar la precaución porque tenemos mar de fondo del noroeste en torno al 1,5 metros, los 2 metros de altura para aquellos que quieran disfrutar de la playa. La situación más tranquila en las costas del sur y del este de las islas donde predomina la marejadilla. De cara a mañana veremos las primeras luces del día por la isla de Lanzarote a eso de las 7:47 de la mañana y la última puesta de sol por la isla del Hierro después de las 8:10 de la tarde. Se van acortando los días. Mañana esperamos una situación muy similar a la de hoy. Veremos muchas nubes a primera hora de la mañana por el norte de las islas de mayor relieve, especialmente las islas más occidentales y cabe todavía la posibilidad de que se registren algunas lloviznas de madrugada por el norte de la isla de La Palma, en puntos del nordeste de Tenerife y el norte de la isla de Gran Canaria, pero mañana la nubosidad dará paso a los claros en las horas centrales del día, cobrará algo de intensidad del viento, mañana será de componente norte y eso favorecerá que no veamos tantas nubes a primera hora de la tarde. Aún así, veremos nubosidad especialmente compacta a primera hora de la mañana por el sur y el oeste de la isla de Tenerife, en el resto disfrutaremos de una jornada soleada y al final de la tarde aumentará la nubosidad por el norte de la isla de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote, donde cabe la posibilidad que esas nubes nos dejen algunas gotas antes de que finalice la jornada. El tiempo de playa, sobre todo en zonas de costa, donde se registrarán las temperaturas más agradables. Mañana subirán algo las máximas, especialmente en la costa este de la isla de Tenerife y en el interior de la isla de La Palma. Valores muy agradables, entre los 25 y algo más de 29 o 30 grados a primera hora de la tarde. En cuanto al estado del mar, mañana la situación será muy similar a la de hoy. Quizás aumentará algo el oleaje en alta mar entre las islas, porque aumentará la intensidad del viento durante la segunda mitad de la jornada. Predominará la marejada en alta mar y por el norte las olas más grandes rondarán el 1,5 metros de altura por mar de fondo del norte. Nos vamos a despedir hoy con una imagen desde el atardecer de ayer desde el suroeste de la isla de La Gomera, desde Valle Gran Rey, con ese mar de fondo que todavía también llega hoy a la costa oeste de la isla de La Gomera, en torno al 1,5 metros de altura. Hoy el oleaje más grande por las costas del norte, en torno a los 2 metros de altura. Hay que extremar la precaución si nos acercamos a las costas por el norte de las islas. Para aquellos que quieran disfrutar de la playa, pues lo más recomendable será hacerlo por el sur y por el este, donde predomina la marejadilla y las olas más grandes no llegan al 0,5 metro de altura. Jornada hoy de ambiente variable, muchas nubes, veremos también nubosidad de evolución y cabe la posibilidad que esas nubes nos dejen algunas gotas poco importantes. Y lo de disfrutar de la playa todo tiene que ver porque todavía hay gente en el mes de septiembre que disfruta de sus vacaciones, Edgar. Sí, sobre todo lo más recomendable será hacerlo por el sur y las costas este de las islas, estará la situación más tranquila y el tiempo más soleado, aunque hoy veremos también algunas nubes de evolución en algunos puntos del sur del archipiélago. Pues gracias, Edgar, buenos días. Buenos días. Anoche, en una entrevista desde la Moncloa, Pedro Sánchez acusó al PP, dice, de no estar a la altura de los complicados momentos que nuestro país ha vivido en los últimos años. El presidente aseguró que su gobierno está activando todos los mecanismos posibles para afrontar la inflación y pidió corresponsabilidad a los empresarios. Las propuestas que se están conociendo por parte del Partido Popular y singularmente su oposición al mecanismo ibérico, si algo representa es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país. Ni he encontrado la corresponsabilidad en política catalana con el Partido Popular, ya en la oposición, ni, por supuesto, durante la pandemia, ni ahora tampoco durante la guerra. Por tanto, es una decepción no personal, es una decepción de país. Se puede topar
los precios de los alimentos? No, lo que creo que tenemos que hacer es efectivamente hacer una apelación, como está haciendo la vicepresidenta y está haciendo todo el Gobierno, a la responsabilidad compartida. Respetando la independencia del Poder Judicial, como he hecho siempre, lo único que puedo hacer es un llamamiento a la responsabilidad y de que efectivamente cuanto antes podamos tener esos dos candidatos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Pues hasta ahora arranca la primera sesión de control al Gobierno tras el parón veraniego. El presidente Pedro Sánchez responderá a las preguntas de los grupos. Lo hace un día después del debate parlamentario sobre la creación de un impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. De hecho, va a contestar a la pregunta de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Escuchamos al presidente. Bienvenida a este nuevo periodo de sesiones, señora Gamarra. Es lo que venimos haciendo durante toda la legislatura, señoría. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia, ahora a los efectos económicos y sociales de la guerra, que usted soslaya en su crítica a la acción del Gobierno, preocuparnos por la gente, por la clase media trabajadora, por aquellos colectivos que han devenido más vulnerables. Es lo que hemos hecho subiendo el salario mínimo interprofesional, garantizando por ley el que se indexe la evolución de las jubilaciones. Hemos, en el debate del Estado de la Nación, anunciado medidas de ayudas directas a los sectores afectados, rebajas selectivas a la clase media trabajadora. A todo eso ustedes, señorías, han votado que no. Por tanto, la pregunta tendría que ser, ¿están ustedes cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media trabajadora de este país? Hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país. Y por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Y ayer ustedes no es que voten que no, señorías, es que ustedes votan que no hasta incluso el que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media trabajadora de nuestro país. Con lo cual, señoría, si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país. Es la respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta que le hacía la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que le preguntaba si sabe si el Gobierno se ocupa de las necesidades de los españoles. Vamos a escuchar esa réplica que hace la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Los ingresos por impuestos han subido un 18% en los últimos 7 meses. Es decir, tiene usted a su disposición 22.000 millones de euros más, que provienen de los bolsillos de los españoles como efecto directo de una inflación disparada en el 10,5%. Ya que habla usted de apoyar a la clase media y trabajadora, mire, ¿por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no estudia bajar el IVA de la carne, del pescado o de otros productos de la cesta de la compra? ¿Por qué rechaza deflactar el IRPF para las rentas inferiores a los 40.000 euros? Ahí están las clases medias y trabajadoras, pero sí lo apoya para el País Vasco. ¿Por qué no incentiva pues son las el medidas ahorro? que propone el Partido Popular para rebajar esa inflación. De esos datos, además, que conocíamos en la jornada de ayer. Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esa primera sesión donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a responder a las preguntas de los portavoces, no solo del Partido Popular, sino de Vox y de Esquerra Republicana, sobre distintos asuntos, sobre todo marcados sobre esta crisis energética. Y se cumplen casi 7 meses de guerra en Ucrania. Según Estados Unidos, las tropas rusas están abandonando la región de Kharkov y los ucranianos avanzan a buen ritmo. En los territorios reconquistados, el panorama que se han encontrado las tropas es desolador. Balaklia es una importante ciudad ferroviaria de la región de Kharkov, uno de los territorios reconquistados por el ejército ucraniano. Estos denuncian que los rusos crearon campos de tortura en esta ciudad. Люди написали, відмічали, скільки днів вони тут знаходилися. Як бачите, рисочки на стіні. Мужа моего раздевали до трусов. На улице вот так берешь и снимаешь с себя все. Снимаешь. Ну, завели в камеру, дали 2 провода, там такая магнит, ну как от телефона вот этого. Крутит, оно больше 100 вольт дает. La reagrupación del ejército ruso en la región de Kharkov abre una nueva fase tras casi 7 meses de guerra. It's clear the Ukrainians have made significant progress. I think it's going to be a long haul. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.
En Rusia cada vez hay más partidarios del Kremlin que hablan de desastre o catástrofe y califican la gestión del presidente ruso de incompetente. Estamos pendientes de la evolución de dos hombres que resultaron ayer heridos en Gran Canaria. Uno de ellos se encuentra grave tras quemarse a lo bonzo y el otro de carácter moderado. Es un guardia civil que intentó ayudarle. Además, en Estados Unidos hace pocas horas estallaba un paquete bomba en la Universidad de Northwestern en Boston. Como consecuencia de esta explosión, una persona ha resultado herida de carácter leve. Se trata de un trabajador de la universidad que estaba manipulando el paquete. Algunos medios estadounidenses hablan de que la policía encontró otro bulto sospechoso cerca de un museo en la misma ciudad. Los restos mortales de la reina Isabel II ya están en Londres. La capilla ardiente se abrirá esta tarde en el Palacio de Westminster. La policía habla de posibles colas de hasta 35 horas para despedir a la monarca. El funeral de Estado se va a celebrar el próximo lunes, nos lo cuenta Andreina Solórzano desde Reino Unido. Hola, un saludo a todos desde una lluviosa Londres, a donde por fin, tras 5 días de su muerte, llegaron los restos de la reina Isabel II al Palacio de Buckingham. El rey, la reina y los príncipes de Gales la estaban esperando. El de Isabel II será el primer funeral de Estado en 57 años en Reino Unido, después del de Winston Churchill. El de Diana de Gales fue un funeral real, que no es lo mismo. El de Estado está reservado para los monarcas y para los líderes políticos de mucha relevancia. Se espera la presencia de más de 100 líderes políticos de todo el mundo, entre ellos el estadounidense Joe Biden y otros un poco más controversiales como el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no fue invitado. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico ha insistido a los líderes mundiales que vengan en aviones en vuelos comerciales, porque se prevé que haya una gran congestión en el espacio aéreo en estos días aquí en Londres. Y la congestión es porque no solamente los líderes mundiales, sino muchas personas quieren venir. De hecho, hay líneas de trenes que han dicho que ya tienen totalmente vendidos sus tiquetes. Es todo por ahora. Desde Londres, Andreina Solórzano, vuelven ustedes al estudio. Este miércoles se inicia el día D+5, incluido en el minucioso protocolo fúnebre que se inició tras el fallecimiento de la monarca. Su ataúd abandonaba ayer su querida Escocia y un avión de las Fuerzas Armadas la trasladaba hasta Londres, donde un cortejo formado por miles de personas la arroparon durante su traslado al Palacio de Buckingham. Nunca había estado tan cerca de la reina y es como un último adiós, confiesa esta joven de 9 años. Es algo histórico, subraya otra de las miles de personas que no quisieron perderse, pese a la lluvia, este momento histórico. Este miércoles, y cumpliendo con lo deseado por la reina, su féretro será trasladado en carruaje de armas y en mitad de una gran procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. Allí dará comienzo la denominada Operación Pluma. El cuerpo de la reina descansará sobre un catafalco, una caja elevada abierta al público durante 3 días. Londinenses, pero también turistas, podrán mostrar sus respetos. Eu estou extremamente honrado en viver isso de perto, cada detalle de la historia de la reina. Y aquí ellos han aprendido lo importante que es y lo importante que ha sido Isabel II, lo que la quería la gente y el respeto que tiene ganado de toda la gente. El funeral de Estado de la reina Isabel II tendrá lugar en la Abadía de Westminster, previsto para el próximo lunes 19 de septiembre. Será un hecho histórico, ya que no se celebraba allí un servicio fúnebre de un monarca desde el siglo XVIII. Ese día, también a exprofeso de la difunta, será declarado Día de Luto Nacional. Pues la presencia del rey emérito en el funeral por la reina Isabel II, que se va a celebrar el próximo lunes en la Abadía de Westminster, ha acaparado toda la atención. Será la primera vez que el rey Felipe VI y su padre coincidirán en público en un mismo acto. La asistencia de don Juan Carlos al funeral de la reina Isabel II ha generado reacciones de todo tipo en la esfera política. Pues me parece que tiene toda la libertad para decidir lo que quiera. Además, no nos olvidemos que tiene vínculos familiares con la Casa Real. Están emparentados, han compartido muchos años de reinado. Me parece lo más natural y no le veo más importancia. Creo que invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía
tanto en Reino Unido como en España. Nos parece lógico, correcto y que en el marco de sus decisiones, además personales, responda a la invitación que le ha cursado la Casa Real británica, ¿no? Pues no vamos a comentar nada sobre decisiones personales, por muy emérito que sea quien las adopta, ¿no? En todo caso, no sé yo si la Casa Real estará muy contenta con esa decisión. Por su parte, el Gobierno insiste en que la delegación española estará encabezada por el rey Felipe VI. La delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe como jefe del Estado. Entiendo que el rey emérito atiende una invitación personal y, por tanto, nada tiene que decir el Gobierno de España. La Casa Real ha anunciado que cumplirá el protocolo que determinen las autoridades británicas, que serán las encargadas de ubicar al rey emérito. Habrá que esperar al lunes para saber si lo hará junto a su hijo Felipe VI o en otro lugar reservado a familiares o antiguos jefes de Estado. La subida de los precios no da tregua. El IPC de agosto sube en Canarias 3 décimas más que en el resto de España y la sitúa esa inflación en 9,5 puntos. Es el precio de la insularidad. Los empresarios canarios exigen más subvenciones al transporte para contener los precios. La inflación es a la economía lo que la fiebre al paciente. Las cuentas bancarias arden y de momento la subida de los tipos de interés no han logrado enfriarlas. Si yo puedo dejar de ganar, pero una vez que mi empresa esté en pérdida, entonces o subo los precios o cierro. Y entonces ahí entramos en una situación preocupante de cierre de empresa, desempleo. Entonces para los economistas una inflación desbocada es un tema preocupante. Toca seguir en modo austero y renunciar a caprichos. Además, comprar online ahorra combustible. Si dos productos que me satisfacen la misma necesidad, uno sube de precio mucho respecto a otro, pues a lo mejor decido, por la oferta y la demanda, comprar el más económico. Los empresarios piden políticas efectivas que vayan contra las consecuencias y no contra las causas. Se está actuando sobre el final y no sobre los costos. Ni siquiera se salva la inflación subyacente, la que queda eliminando los productos que más se encarecen. En Canarias pasa del 5% y lo aconsejable es que se mueva entre el 2 y el 3%. El precio de la electricidad es uno de los principales responsables de este aumento de la inflación. Este miércoles se encarece un 16%. El megavatio hora se pagará de media, incluyendo ya la compensación, a 257 euros. En esta coyuntura, el Congreso de los Diputados ha respaldado la propuesta del Gobierno de crear un impuesto temporal para grandes bancos y energéticas. La Cámara Baja inicia el curso político debatiendo sobre un nuevo impuesto para recaudar fondos debido a la elevada inflación. Para que los bancos y las grandes empresas energéticas arrimen el hombro y que lo hagan a través de una contribución de carácter temporal acorde a las necesidades sociales del momento. El gravamen extraordinario que hoy sometemos a debate de esta Cámara se estima que recaude unos 2.000 millones anuales. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han mostrado muy críticos con una postura contraria a esta medida. ¿Usted cree realmente que no se va a trasladar la carga tributaria a los españoles? Pues claro que se va a trasladar la carga tributaria a los españoles. Una iniciativa que planea sobre lo inconstitucional, que compromete la inversión y el empleo y que tiempo al tiempo ya verán ustedes cómo acabarán pagando todos los españoles. Estos dos impuestos que traen los partidos que conforman el Gobierno adolecen del sectarismo que caracteriza a esta coalición. Grupos parlamentarios como Coalición Canaria apoyan esta toma de consideración, aunque asegura que si no se tienen en cuenta otros matices, pueden cambiar su voto. Dependiendo de la tramitación y cómo se modifique, podremos cambiar el voto o hacer las enmiendas correspondientes al REF económico de Canarias. Una propuesta de ley que sale adelante gracias al respaldo de los socios habituales del Ejecutivo. Pues precisamente los socios del PSOE en el Congreso, Unidas Podemos, ha planteado una nueva medida de índole económica. Proponen topar los precios de las hipotecas de tipo variable durante un año a las familias vulnerables. Las entidades bancarias tengan que ofrecer a esas familias pagar Euribor más 0,1%. Permite que los bancos no pierdan dinero con esas hipotecas, pero al mismo tiempo reduce en más de un 60% el aumento de la cuota de una hipoteca media.
Y además de economía, hoy también seguimos hablando del inicio del curso escolar, con algunos asuntos, sobre todo ese curso que comienza sin currículo para empezar las clases en condiciones. Son algunas de las denuncias que hace el sindicato AMPEL, de mayor representación en la enseñanza pública no universitaria del archipiélago, y esta mañana se encuentra con nosotros su presidente, que es Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para empezar, un profesorado que no tiene currículo, ¿no?, para empezar este curso escolar, ¿no? Sí, bueno, la primera actividad que hacemos el profesorado a cada curso escolar es hacer las programaciones del curso. Y para ello, evidentemente, es fundamental contar con los currículos, que es donde se concreta todo lo que de alguna manera tenemos que desarrollar en nuestra práctica docente, los contenidos, la metodología, la evaluación, todo. En ese sentido, con lo que contamos este año, son con borradores. Es la implicación de una aplicación de una ley educativa con carácter así de forma muy improvisada y bueno, una de las consecuencias es esta. Entonces estamos trabajando por indicaciones de la Consejería, que por supuesto que cumplimos con los borradores de los currículos y hemos realizado las programaciones basándonos en borradores y no, como debería ser, en una norma, en este caso un decreto publicado en el BOC de la Oficio de Canarias, ¿no? Un currículo que marca los tiempos quizás de un curso al completo, y no sé hasta qué punto le puede influir de cumplir esos plazos de aquí a final de curso. Hombre, cumplir se van a cumplir. Hay también que destacar que estamos hablando de los cursos impares, primero, tercero, quinto de primaria, primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato, que es donde realmente se debe aplicar. Nosotros estamos programando como si estuviese ya publicado. Por tanto, los plazos sí que se van a cumplir y la actividad docente se va a desarrollar, pero cierto es que, consciente de incertidumbre, pues por si se modifica en algo, tendremos que volver a reprogramar, si cabe la expresión, las programaciones de todas las materias. ¿Y cómo influye todo esto en la actualización también de los libros de texto para esos cursos impares? Pues influye. A ver, los libros de texto son una herramienta más, no es que sea la única herramienta que utilizamos en la práctica docente. Ahora, se están utilizando pues en base a lo que está publicado ahora mismo. Las editoriales no pueden publicar de forma definitiva a nivel de Canarias unos libros de texto partiendo de que los propios decretos, como decimos, no están publicados. Pues se está partiendo de lo que hay y con ello pues trabajamos como una herramienta más. Bueno, un asunto que también ha llegado al Parlamento de Canarias, y este asunto, el de los currículos, se refería ayer la consejera Manuela Armas en la Cámara Regional. Vamos a escucharla. Tengan un poco más de confianza en el profesorado. El profesorado sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y mire, y con los borradores hemos tirado siempre. Antes comentaba una de las compañeras que en la otra ley, en la ley BER, tuvimos 1 año y pico con los borradores. Es que es lo normal, entre comillas, ¿no? Bueno, es lo normal, como ha dicho la consejera, que ya suspiraba casi diciendo, lo vuelvo a repetir por enésima vez, cómo está la situación de los borradores del currículo, pero han tirado casi cursos completos con un borrador. Yo creo que lo que ya se convierte en normal no implica que sea lo ideal. Vamos a ver, va en la línea de lo que se hace en nuestro país con las leyes educativas, es decir, estamos casi que a ritmo de gobierno con ley educativa y ya anunciada que si un cambio de gobierno habrá otra nueva ley educativa. Esto es lo que es absolutamente vergonzoso, no para el profesorado, sino para todo el sistema educativo. Estamos convencidos de que nuestro país necesita un acuerdo de mínimos que no se modifiquen. Es normal que cuando cambia un gobierno algún sesgo ideológico intenten poner a nivel de educación, y no lo vemos lógico, digo, pero no estar cambiando las leyes educativas. Es decir, estar trabajando con borradores, que ocurrió también, y es cierto, con la ley anterior, aunque se publicó un poco antes, no es lo ideal, no porque se suele hacer es lo normal, no, yo creo que ahí no, e insisto, de verdad que ojalá, y habrá elecciones en breve, ojalá podamos oír por parte de algunos partidos políticos, estamos dispuestos a llegar a un pacto por la educación, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo de mínimos que no se modifiquen, ojalá, porque desde luego que nuestro país lo necesita y mucho. Y bueno, ¿y cómo han comenzado el curso, Pedro, con los profesores? Me refiero porque a veces solemos escuchar al principio de curso, estas clases no han podido comenzar porque el profesorado no ha sido nombrado. ¿Cómo están a día de hoy? Yo creo que partiendo de que contamos con 1.600 docentes más de plantilla en relación al curso 19-20, acuerdo que firmamos AMPE, el resto de sindicatos y la Consejería el pasado mes de julio, esos 1.600 docentes que están ya de adjudicación, para entendernos, nombrados desde el verano, eso ha ayudado a que el curso empiece con más calidad,
porque garantizamos una mejora en las plantillas y al mismo tiempo con más estabilidad. En ese sentido, queda algún profesor, alguna profesora por nombrar, pero prácticamente en la mayor parte de los centros, al menos lo que nos ha llegado al sindicato, sí que están las plantillas ya en los centros. ¿Ya han podido reducir esos ratios de alumnos por aula? Yo creo que esa es la asignatura pendiente. En este acuerdo al que hacía referencia se considera ya una reducción de ratios en relación al curso anterior, pero solamente en segundo de la ESO, pasando de 30 a 27 alumnos y alumnas. ¿Cuál es el problema? O por lo menos lo que planteamos desde AMPE, que la calidad, verdadera calidad en el sistema educativo va a estar en esa reducción de ratios, pero no porque trabaje menos el profesorado, sino porque podemos atender mejor a la diversidad en el aula si en lugar de atender a 30 alumnos atendemos a 20, a 18. Somos conscientes de la dificultad, de la implicación presupuestaria que tiene esta medida. Por eso lo que AMPE plantea es un plan plurianual de reducción de ratios. Vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar incluso por etapas de infantil, donde de facto ya está una reducción porque hay menor número de alumnado, y vamos a empezar poco a poco y vamos a ir. El acuerdo que firmamos ya recoge la posibilidad de negociarlo este año y desde luego que vamos a apostar por ahí. Confiamos que el Gobierno sea capaz de sentarse en la mesa y de avanzar en esta línea. En este programa nos hemos hecho eco también del malestar, de la denuncia de las asociaciones de madres y padres de alumnos de Canarias a cuenta de ese dinero que se le pide al inicio del curso para reforzar algo del material en las aulas. Ya hemos visto hoy en la portada del Diario de Avisos que la Consejería de Educación ordena a los colegios no aplicar gastos extras a las familias, sobre todo en las condiciones que nos encontramos económicas actuales. ¿Se le pide dinero a los profesores? ¿Ha llegado alguna carta de la Consejería a los colegios impidiendo que se haga ese tipo de prácticas? Sí, bueno, por un lado está considerar lo que son las becas, que eso pues facilita a nivel del alumnado que realmente lo necesita, pues todos los gastos que realmente pues, se consideran como necesarios. Al mismo tiempo también el tema de libros, no solamente de préstamos, sino también de adquisición de ellos mediante el mismo sistema de becas. Y en cuanto al material, lo que hacemos los centros educativos es determinado material educativo que es necesario, pues pedir a la familia pues una ayuda económica para poder adquirirlo. Los centros educativos tenemos unas partidas presupuestarias, pero evidentemente no cubren esto. Nosotros hemos planteado a la Consejería que con carácter general intente aumentar esas dotaciones presupuestarias para que los centros podamos asumir el total de los... Pero hoy por hoy no, y efectivamente ha habido una notificación por parte de la Consejería en la primera semana del curso escolar en la que se indicaba en que se podía solicitar esa ayuda a la familia, pero estrictamente en aquello que fuese necesario. Cierto es que hay estas declaraciones que hemos visto hoy en prensa en la que se prohíbe. No tenemos constancia de que haya llegado a los centros. Quizás todo lo contrario, una carta que dice que en aquello que sea necesario sí se le puede pedir dinero a la familia. Efectivamente. Cierto es también que en los centros educativos, no este curso, sino todos los cursos anteriores, aquella familia que necesita, que no puede y lo comunica al centro, no se le exime al alumnado de poder disponer de ese material y el centro lo asume de estas dotaciones presupuestarias, pero claro, no a todo el alumnado. Es decir, eso yo creo que, y especialmente cuando hablamos de enseñanza pública, es algo obvio que tiene que ser gratuita a todos los niveles y desde ahí yo creo que para eso estamos. Es decir, y bueno, yo creo que se puede llegar a realmente acuerdos y a posibilidades para que no impidan el desarrollo adecuado de un alumno o una alumna, el desarrollo de toda la función educativa. Pues Pedro Crespo, presidente de AMPE, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días, Canarias. Un placer. Y en La Palma, tal día como hoy del año pasado, ese 14 de septiembre, se producía el sismo de mayor magnitud detectado hasta el momento y ya eran más de 3.000 los terremotos localizados. Ese día Cabildo y Ayuntamiento se sentaban para crear un posible plan de evacuación.
deformación de la superficie ha alcanzado 1,5 centímetros. Martes 14 de septiembre, La Palma se despertaba con el sismo más elevado hasta el momento, 3,5 grados. Me brincó la cama para arriba. Tembló la casa y las ventanas. Como tallando la madera. Es lo que hay, la naturaleza no anda con historia. La deformación de la superficie alcanzaba ese día 1,5 centímetros. El Instituto Geográfico Nacional ya contabilizaba más de 3.000 sismos y analizaban los datos de los gases emitidos hasta el momento. Además, ocurrió una reunión importante. El Cabildo reunía a todos los ayuntamientos para coordinar un plan de evacuación. La población con movilidad reducida, así como la población que vive aislada. Para que la población sepa cómo actuar. Un mensaje de tranquilidad a la población canaria, especialmente de la isla de La Palma, porque están los científicos y los expertos analizando estas circunstancias. Y la profundidad disminuía, los sismos se localizaban a solo 8 kilómetros. Por tanto, estamos hablando de una entrada de material magmático por debajo de la isla de La Palma. Vamos a ver qué energía tiene este reservorio magmático entre los 8 y los 12 kilómetros de profundidad. El tema no es ver si va a haber una erupción volcánica o no, porque sí la va a haber. Ahora la cuestión es cuándo. Esa era la duda principal, cuándo se produciría, pero los científicos dejaban claro que no sería inminente. Y en este estreno del curso político en el Parlamento de Canarias, en Buenos Días Canarias, y vamos a conocer hacia dónde caminan las políticas de la agrupación socialista Gomera en la Cámara Regional. Vamos a saludar a Casimiro Curbelo, que es portavoz del grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera. Señor Curbelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, parece que gran parte del debate de este primer pleno tras las vacaciones, señor Curbelo, se ha centrado en la viabilidad o no de implantar esa tasa turística. Ya figuraba en el pacto de gobierno, pero le pregunto, ¿es el momento? Bueno, yo creo que el momento para hablar de la tasa turística no es el más adecuado. En cualquier caso, se puede hablar en cualquier momento. Otra cosa distinta es aplicarla o no. Y está claro que vivimos un momento difícil, complicado, con esta crisis inflacionista y con esta crisis económica que nos aconseja a todos que, independientemente de que figuraba en el pacto de gobierno de esta 10ª legislatura, lo sensato, lo coherente, lo racional es hablar, si se quiere, pero pensando en que los tiempos que vienen, que todavía tienen algún tipo de incertidumbre, aunque es verdad que el verano ha habido una respuesta turística buena para Canarias, pero no sabemos el devenir de los próximos meses. Por tanto, es conveniente de aquí a fin de año analizarla y aplicarla probablemente y con toda seguridad en la próxima legislatura cuando toda esta situación económica lo permita. ¿Y es el momento para el debate también, señor Curbelo, de un sueldo vitalicio para los expresidentes autonómicos? Yo creo que este tema se ha sacado de contexto. Hay que tener en cuenta que lo que hemos dicho, lo que se ha hablado es hay que disponer de un estatus que sea capaz de darle dignidad a la vida y la cooperación de los expresidentes. Cualquier expresidente del gobierno puede aportar cosas positivas por su experiencia y por su forma de ver las cosas, porque ha gobernado una etapa y lógicamente puede aportar iniciativas a este gobierno actualmente. ¿Eso está regulado? No, pues habrá que regularlo para darle dignidad. ¿En qué consiste esa dignidad? Pues pagarle los gastos cuando va a una reunión, pagarle su dieta, ponerle el transporte, pero claro, todo se saca de contexto. Es verdad que algunos pueden pensar que un sueldo sería una solución también en el marco de la respuesta global que hay que dar. Otras comunidades autónomas lo han aplicado. Nosotros creemos que es el momento de reflexionar acerca del estatus de los expresidentes, pero un sueldo vitalicio no está en nuestra concepción en este momento, sino otras compensaciones que lógicamente le hagan una vida digna y puedan aportar para el conjunto de la ciudadanía, para lo común, sus conocimientos y sus experiencias. Bueno, no ha sido lo habitual ver tanta tensión en el Parlamento de Canarias en esta legislatura. De hecho, ha sido modelo a seguir por parte de otros parlamentos autonómicos, pero en ese sentido ya se nota algo de crispación. No sé si tiene ya mucho que ver, señor Curbelo, la cercanía de unas próximas elecciones y puede que sea la tónica predominante a partir de ahora en las sesiones plenarias.
Bueno, yo creo que la oposición intenta siempre buscar el papel de la crítica. A veces lo logra desde una crítica coherente, otras veces no tanto. En cualquier caso, yo siempre he dicho que en este momento hay que pensar, es verdad que estamos en la etapa final de esta 10ª legislatura, pero tenemos que seguir trabajando por los ciudadanos, mucho más en un momento donde hay grandes dificultades, donde tenemos que pensar en los retos del futuro, esa transición ecológica para apostar por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, el reforzar los servicios esenciales, que dicho sea de paso, en materia de sanidad se ha hecho extraordinariamente bien. Es verdad que cuesta muchos recursos. Recuerdo que de los 9.000 millones eran 3.700 prácticamente para la sanidad. En fin, yo creo que todo esto hace que caigamos en la cuenta de que el Parlamento de Canarias ha sido un parlamento modélico desde el punto de vista de guardar las composturas, no producir estridencias, en todo caso alguna discrepancia más allá de lo normal, pero yo invito a todos los partidos políticos y especialmente a todos los líderes políticos a que dejemos esa realidad de la crítica dura y un poco ya pensando en claves electorales para cuando convoquen elecciones. Todavía estamos casi a 8 meses vista del proceso electoral de mayo del año que viene. Estamos en tiempos de alta inflación, con una crisis energética, usted lo dice, en una situación complicada, la actual, señor Curbelo, que pone en jaque la situación incluso de nuestros países emisores. ¿Cómo cree que Canarias va a afrontar estos meses que se les viene encima? Bueno, yo creo que va a afrontarlos con incertidumbre, pero yo soy de los que cree que Canarias es una región que tiene unos valores y unas capacidades como destino turístico extraordinarias en el mundo. Es verdad que la debilidad de la economía en países emisores como Alemania o Reino Unido, que son los más importantes, van a tener alguna dificultad porque las familias se van a resentir en su economía. Hay que tener en cuenta que en Canarias y en España el coste del aceite, por ejemplo, se ha incrementado el 26%, o inclusive otros productos básicos de la cesta de la compra de una forma desmesurada. La crisis de la guerra producida por la guerra real y la guerra energética es desmesurada. Pero yo soy optimista, creo que a pesar de las adversidades vividas en esta 10ª legislatura, en este gobierno de 4 partidos políticos, se ha respondido con firmeza, con eficacia, independientemente de que todavía quedan muchísimas cosas por hacer y que tenemos que primero salir de esa crisis económica que nos trae el conflicto bélico y esa fuerte inflación. A partir de ahí, trabajar por fortalecer la economía, gastar los fondos comunitarios, los fondos que nos vienen de Europa, gastarlos bien, pensando en los ciudadanos, atender a las personas más vulnerables y, desde luego, pensar en el futuro también por hacer algunas reformas. Hay que tener en cuenta que el debate acerca del crecimiento demográfico y el equilibrio territorial para el reparto de la riqueza o los salarios en la actividad principal, que es el turismo, se tienen que mejorar porque la vida de la gente se va a resentir mucho en este momento y nosotros tenemos que estar presentes para ayudarles en todo lo necesario. Le pido brevedad porque nos queda poco tiempo, pero usted como representante de las Islas Verdes, señor Curbelo, es donde más se paga por el carburante, por la cesta de la compra, un agravio comparativo con respecto a las islas capitalinas. Parece que sin solución. ¿Por dónde pasaría esa solución? Pasa necesariamente por tener en consideración la fiscalidad en aquellos sectores más vulnerables, en La Palma, La Gomera y El Hierro. Ayer hablamos en el seno del Pacto de Gobierno de este asunto y yo espero que en los próximos días veamos de forma conjunta y compartida la mejor solución, pero desde luego hay que tener en cuenta que antes de la crisis estábamos hablando del sobrecoste del combustible, que era desmesurado, pues ahora es desmesurado el combustible, la electricidad, la cesta de la compra, el transporte, en fin, creo que hay que ponerle un poco de cordura para hacer que Canarias crezca de forma cohesionada y en igualdad de oportunidades las islas no capitalinas y las capitalinas también. Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Gracias como siempre por atendernos. Buenos días, Canarias. Nada, muchísimas gracias a ti, Estíbaliz, y también a todos los que nos escuchan. Buenos días. Buenos días.
Y en los últimos días se han registrado 183 nuevos contagios por COVID en Canarias en personas mayores de 60 años. Los síntomas de esta enfermedad y de la gripe son muy parecidos, pero ya ha salido a la venta un test que va a permitir a los pacientes saber con exactitud de cuál de las dos se ha contagiado. Congestión, tos y malestar general. Podríamos estar describiendo tanto los síntomas de la COVID-19 como los de una gripe común. Los test solo permitían saber si teníamos o no COVID, pero llegan a las farmacias los llamados test combinados. Nos facilita la posibilidad de diferenciar entre lo que es un COVID y una gripe A o B. O, si es negativo todos, que tenemos un resfriado común, porque se supone que te vas a realizar el test cuando estás teniendo síntomas compatibles con todas estas enfermedades. El funcionamiento de estos test combinados es prácticamente igual a los test de antígenos que ya conocemos, salvo que hay que poner las gotitas de muestra en dos pocillos diferentes que determinarán de qué nos hemos contagiado. En esta época del año no hay una gran demanda de estos test, pero se espera un aumento cuando comience el otoño. A finales de noviembre, diciembre, pues ahí es donde realmente podremos tener, porque convivirán las dos epidemias. Se pueden adquirir en farmacias sin receta y con un precio máximo de 2,94 euros. Unos minutos para la publicidad y a la vuelta toda la información deportiva aquí como siempre con Fati Feble. Les esperamos. Ya estamos aquí de nuevo, 8:39 minutos de esta mañana de 14 de septiembre, Día del Cristo, festivo en el municipio de La Laguna. Es el día grande de las fiestas con multitud de actos desde muy temprano y hasta ahora María Herrera acaba de terminar la primera Eucaristía. Buenos días. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues sí, hace tan solo unos minutos terminaba esa primera misa que comenzaba a las 8 de la mañana, un día especial en La Laguna, donde se ha celebrado pues esta primera Eucaristía para aquellas personas, aquellos fieles que no puedan estar en esa solemne Eucaristía de las 11 de la mañana, que es la más importante del día, y que han asistido a esta catedral para ver desde primera hora de la mañana al Cristo. Vemos que todavía quedan algunos fieles y vamos a hablar en este momento con Norberto Carlos Hernández, que es el canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Buenos días, Norberto. Muy buenos días a todos. Bueno, hace unos minutos que terminaba esta primera celebración, esa primera Eucaristía importante. Por delante tenemos pues una jornada con varias Eucaristías, pero ya la primera de ellas terminada y con el Cristo aquí. Sí, una primera a las 8 de la mañana, como viene siendo a veces tradicional. Luego tenemos la de las 11, que es la misa estacional, la principal del día. Y luego ya en el santuario se concentra todo ya en la tarde-noche. Día importante para los laguneros, también desde el punto de vista, pues desde la iglesia, donde vemos que está el Cristo este año, además sin ningún tipo de restricción. ¿Qué significa para ustedes este día? Pues significa bastante, ¿no? Porque en esta fiesta litúrgica del 14 de septiembre, que se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, para nosotros, los laguneros y fuera de la laguna, la fiesta del Cristo de la Laguna, ¿no? Y significa muchísimo, ¿no? El que podamos celebrarlo ya sin restricciones y que podamos tener la procesión, las celebraciones, la procesión primero cívico-militar con el pendón del ayuntamiento, la misa estacional con el señor obispo y después la procesión de traslado, y a la noche la gran procesión y los fuegos, es genial, la verdad. Mucho sentimiento, mucha emoción, se tiene en cuenta muchas personas porque es una devoción arraigada en el tiempo. Y nada, son muchos sentimientos y de alegría, de añoranza, pero sobre todo de mucha esperanza. Bueno, pues muchas gracias, Norberto, por atendernos y que vaya bien en esta jornada festiva. Gracias a ustedes. Y vamos a pasar, Estíbaliz, pues a hablar con una de las personas que queda en este lugar donde está el Cristo, que se ha acercado para verlo desde primera hora de la mañana, una de las fieles que se ha acercado. Un día importante para usted mí, ver al Cristo hoy, ¿no? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque el año pasado le di una trombosis a mi hija y pensé que se me iba, y gracias a Dios está viva. ¿Ha decidido venir hoy a ver al Cristo? No, siempre. Yo soy de Tegueste, pero vivo aquí en La Laguna, pero venía de Tegueste siempre. El Cristo es una cosa que no sé si lo darán por la tele ustedes directamente, pero de mi padre siempre había decir cuando se fueron eso de mi padre, se ponen todos los soldados juntos del Cristo,
que vinieron todos y no falló ninguno. Entonces por eso es la procesión de los soldados. ¿Y va a estar durante toda la jornada de hoy? ¿Va a estar luego en la procesión también? Sí, tengo promesa de ir desde aquí hasta acompañarla allá. Sí. Pues muchas gracias por atendernos. Bueno, hasta luego. Pues Estíbaliz, vemos pues algunos fieles que quedan en esta catedral, que se acercan en agradecimiento, como esta señora, al Cristo de la Laguna, y por delante pues muchos actos previstos para hoy, de los que vamos a estar pues muy pendientes. Estaremos también en esa solemne función religiosa de las 11 de la mañana, y antes pues estaremos en el ayuntamiento, donde haremos otra conexión para ver esa llegada de las autoridades civiles y militares, donde van a ser recibidas por el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Bueno, pues luego te veremos en ese lugar y ante una imagen, como estamos viendo ahora, María, ante la que te encuentras, que es foco de atracción de muchos feligreses, y estamos viendo que es muy venerada, no solo en la isla de Tenerife, sino también desde muchos rincones de las islas se acerca gente a la ciudad de La Laguna tal día como hoy. Gracias, María, hasta dentro de un ratito. Buenos días, hasta dentro de un rato. Y en este punto de la mañana ya arrancamos toda la información deportiva junto a Fati Febles. Y no fue una buena noche para los representantes españoles en la Champions. Fati, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Esti, 2 partidos, 2 derrotas y además ante equipos alemanes. Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Vamos a empezar con el Barça, del tinerfeño Pedri, que fue titular y además gozó de varias opciones de ver portería. No lo logró. El conjunto culé fue mejor, pero la efectividad del Bayern de Múnich fue determinante. Al final, derrota por 2-0. Lewandowski volvía a la que había sido su casa y precisamente el polaco fue el más activo en el ataque culé. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para Pedri, que no pudo con Neuer en un remate a bocajarro. Posteriormente, el polaco fue protagonista de 2 remates que hubiesen sido gol en cualquier otro partido. El problema para el Barça, como no podía ser de otra manera, era otra vez el guardameta alemán. Al filo del descanso, el Barça pidió penalti por esta acción de Davies sobre Dembélé, que ni el árbitro ni el VAR decretaron. Con la polémica servida, solo faltaban los goles y no tardaron en llegar. Kimmich centró desde el córner poniendo el balón al primer palo. Lucas Hernández, que apareció de la nada, marcó el 1-0. Por desgracia, esta vez los de Xavi no reaccionaron, sino que acabaron más tocados. Minutos después, Sané se escabulló entre la defensa culé, aún en estado de shock, para meter el segundo. La bestia negra alemana rompía la moral del Barça una vez más, que eso sí, volvió a intentarlo. Una jugada exquisita entre Pedri y Lewandowski pudo poner emoción al choque, pero el balón se estrelló contra el palo. El partido terminó con un Barça volcado para conseguir un tanto, pero mentalmente fuera del choque. Golpe de realidad azulgrana que va creciendo, pero al que aún no le da para pelear con los mejores. Y el Atlético de Madrid llegó a Alemania con el objetivo de sumar 3 puntos más para a poco ir marcando su camino hacia los octavos de final. Sin embargo, un gran Bayer Leverkusen en los minutos finales derrotó a los madrileños, que estuvieron mejor a lo largo del choque. Andrich y Diaby anotaron en el 84 y en el 87 para sorpresa de Diego Pablo Simeone, y fueron protagonistas en la primera derrota europea de los rojiblancos. Definiendo bien abajo con el interior. Venimos ya a Canarias. La Unión Deportiva Las Palmas tuvo ayer una jornada diferente. Qué mejor manera de encarar un día libre que con una visita a la talasoterapia. Así lo hicieron los jugadores del equipo amarillo después del entrenamiento en Barranco Seco, que consistió en un partidillo ante un combinado de jugadores de la cadena de filiales. Mientras se siga a la espera de ver si Álvaro Jiménez o Vitolo podrán entrar en la próxima convocatoria, aunque con Vitolo la consigna está dada. Quiere quedar bien delante de toda su afición, de toda su gente, de una directiva que ha apostado mucho por él y que ha hecho un esfuerzo para que Vitolo esté aquí, y es el primer interesado en que las cosas vayan. Pero por favor, no meterles presión, porque él es el primero que tiene muchísimas ganas de hacerlo bien. Estar juntos en los momentos difíciles nos hará mejorar. Parecen las palabras de un veterano, pero lo cierto es que son de un canterano, aunque eso sí, ya un año más viejo. Teto cumplía ayer 21 años, en la que sin duda es su temporada más especial. Su polivalencia, ocupando prácticamente cualquier posición ofensiva, se ha convertido en un recurso utilizado por Luis Miguel Ramis en todos los partidos disputados hasta ahora por el Tenerife. Tras su buen papel ante el Ibiza, no sería extraño incluso que fuera titular el lunes en el Heliodoro ante el Málaga. El resultado no está llegando, pero el equipo está haciendo lo máximo para intentar sacar los 3 puntos, y está claro que esta no va a ser una semana menos. Vamos a intentar luchar al máximo para poder el lunes sacar los 3 puntos. Qué mejor regalo, ¿no? Que poder tener minutos en el primer equipo, que poder hacer lo que más te gusta y encima de la manera
en la que personalmente me está haciendo las cosas. El Barcelona UDG Tenerife es el partidazo de la segunda jornada de la Liga F y seguimos sin saber si podrá jugarse por el conflicto arbitral. Ayer hubo la tercera reunión en apenas 24 horas entre todas las partes implicadas para resolver la profesionalización de las colegiadas, aunque sigue siendo amplia la distancia entre sus demandas salariales y lo que ofrece la Liga. Las futbolistas, entre tanto, siguen a la espera. Y ya tenemos imágenes de cómo este plante arbitral ha llegado también a la Copa de la Reina. Anoche comenzaba su primera eliminatoria en el campo Argelio Tavares de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife. Debían jugar el Real Unión Tenerife, Santa Cruz y un equipo de la Liga F, Levante Las Planas catalán. Y se ha repetido la imagen del fin de semana. Ambos equipos salieron al campo sin la presencia de las árbitras, así que partido aplazado. Un contratiempo, sobre todo para el club visitante, precisamente por el viaje. Bueno, pues con una decepción enorme porque creemos que la situación ya viene de hace 3-4 días y creemos que lo mínimo era tener un comunicado o alguna noticia sobre lo que nos deparaba el partido de hoy. La verdad es que el equipo estaba súper motivado, ¿no?, para esta eliminatoria, encima jugando en casa, con la afición de casa y bueno, pues decir simplemente que esperemos que en breve se solucione. Y sí que se disputó el otro partido de Copa con el Unión Viera cayendo 0-2 ante el Dux Logroño con un autogol y un tanto de penalti de Ana Hernández por mano de Ame. Ambos clubes no son de la Liga F. Esta noche estaremos atentos a más equipos canarios con los choques Tenerife-Castellón y el derbi Femarguín-Juan Grande en el sur de Gran Canaria. Turno para hablar de baloncesto. La Finlandia de Markkanen no pudo contra la España de Rudy Fernández. 100-90 para la selección de Escariolo. La familia cerró su pase a semifinales del Eurobásquet, ronda en la que estarán presentes por 11ª vez consecutiva. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Finlandia dominaba en la primera parte y los de Escariolo recibían golpes en forma de triples, llegando a estar 15 puntos abajo en el marcador. Tras el paso por vestuario salió una España renovada, reconocible y que mordía en defensa. Para muestra los escasos 38 puntos anotados por los finlandeses en toda la segunda mitad. Al poco del comienzo del tercer cuarto y con un parcial de 8-1, arrancaba un nuevo partido. En él, Alberto Díaz volvió a comandar la defensa y Billy a hacer de las suyas junto con su socio Brown hasta que apareciera el héroe de la tarde. España mandaba, pero nada estaba decidido y Rudy Fernández se sacaba esta jugada de la manga. Un triple final que vale una semifinal. Tras poner fin a su aventura en el Eurobásquet con Georgia, Josh Ermadini pasó el reconocimiento médico y acto seguido se unió al resto de equipo. Se puso a las órdenes de Chus Vidorreta en una pretemporada que tendrá su primer amistoso este sábado ante el Club Baloncesto Gran Canaria. Un conjunto, el claretiano, que quiere acercar el equipo al público universitario y con ese motivo fue ayer al nuevo presidente Sitafa Sabané a las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Allí fue recibido por el rector y se abordaron futuros proyectos conjuntos, entre los que ya se ha acordado que los estudiantes paguen un precio reducido por esos abonos. Más baloncesto porque se avecina un derbi canario en Galicia. Sí, Clarinos Tenerife y Aspar Gran Canaria, equipos de la Liga Femenina Endesa, van a participar en el torneo de Santiago de Compostela. De hecho, hoy debuta el equipo de José Carlos Ramos ante el Encino de Lugo. Ya mañana lo que más nos interesa con ese duelo canario. Y el Clarinos de Claudio García cerrará el torneo el viernes ante el Encino. Uno de sus fichajes laguneros más importantes es Kai James, que destacó en su momento en las filas del Aspar Gran Canaria. Son mis hermanas, mi familia es como una pequeña familia amigable y valiente. La Liga Española es una de las mejores en las que he jugado y he jugado por todo el mundo, por eso he vuelto. Una liga fenomenal y tenemos un equipo con gran talento. Ya es oficial, 87 equipos participarán desde el viernes en el Rally La Palma Isla Bonita. El líder del regional de asfalto, Enrique Cruz, y el local, Miguel Suárez, se confirman como los principales favoritos al triunfo. Recuerden que podrán ver un amplio resumen el domingo en Todo Rally a partir de las 7:30 de la tarde.
Y en balonmano, Albas Bugnini y Almudena Rodríguez del Rocasa son las canarias que van a acudir con la selección española de balonmano al trofeo Carpati de Rumanía. Una prueba previa al europeo ante rivales tan potentes como el combinado local Serbia y Austria. Se va a celebrar del 29 de septiembre al 1 de octubre. Con una larga trayectoria que incluye subir a montañas de 8.000 metros de altitud, Juan Diego Amador tiene un nuevo reto y es hacer la travesía que emprendió hace más de 100 años Shackleton, este capitán y su historia, porque habiendo encallado con su barco Endurance en el hielo de la Antártida, logró mantener a su tripulación con vida tras más de 2 años aislados. Ahora, Juan Diego recorrerá desde las Islas Malvinas a las islas de Georgia del Sur, permaneciendo finalmente en este lugar junto a otros 3 alpinistas y en condiciones extremas. Y estoy durante una semana recorriendo aproximadamente 1.300 kilómetros y llegar navegando en plena autonomía a las Georgias del Sur. Hacer a pie la ruta de Shackleton, visitar su tumba e intentar ascender a la montaña más alta de la isla, que apenas tiene 3.000 metros, pero probablemente es el lugar del planeta con mayor grado de compromiso y exposición, más que en muchos de los 8.000 donde he estado. Y estrellas del bodyboard que acaban de competir en la prueba mundial de Sintra estarán en el Europeo de Las Palmas de Gran Canaria a final de este mes, por supuesto, con una presencia canaria de lujo. Alexandra Rinder, Armides Oliveres, Teresa Miranda, Gabriel Molina o Jorge Hernández estarán en esa cita. Una cita de la que poco a poco iremos hablando porque sabes, Esti, que en estos deportes acuáticos los canarios se salen. Además, me encantan los montajes que hacen con esa música. Nos animan la mañana que no sabes cuánto, Fati. Eso está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos a Lanzarote porque una nueva embarcación ha sido localizada en aguas cercanas a la isla. Salvamento Marítimo está trasladando a unas 36 personas al antiguo muelle comercial de Arrecife. José María de País, cuéntanos la última hora. Buenos días. La última hora es que esa embarcación ya ha atracado en Lanzarote hace apenas 10 minutos, 36 personas en su interior de origen magrebí. La embarcación fue localizada a 3 millas al noreste de Lanzarote. Una llamada telefónica alertó de la presencia de la misma. Hacia el lugar de los hechos acudió un helicóptero y una embarcación de emergencia. Entre los pasajeros vienen 2 mujeres, una de ellas podría estar embarazada. Nos acaban de comunicar que ahora mismo también los servicios de emergencia están acudiendo a rescatar otra patera. Sin duda el buen tiempo está propiciando la llegada de estas embarcaciones a la isla, porque hay que recordar que ayer por la tarde llegó otra a Lanzarote y antes de ayer otras 3 pateras más con 100 personas a bordo. Pues gracias, José María, por esa última hora. Estaremos muy pendientes, sobre todo del estado de salud de esas personas que, como estamos viendo, están siendo atendidas en este preciso momento. Eso ocurre ahora mismo en la isla de Lanzarote. Y en este punto de la mañana vamos ya con nuestra tertulia de prensa. Y vamos a saludar ya a María Fresno. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antonio Salazar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Vamos a hablar del inicio del curso escolar, pero haciendo una conexión en directo, porque 7.271 estudiantes con discapacidad visual de toda España afrontan estos días su vuelta al cole, un curso marcado por el inicio de la implantación de la nueva ley de educación. Bueno, parece ser que no es posible, en un ratito lo retomaremos, pero sí es verdad que el inicio del curso escolar ha estado marcado por novedades, entre ellas, por ejemplo, el fin de las restricciones COVID. Esta mañana hemos tenido aquí con nosotros al presidente de AMPE, del principal sindicato que representa la educación universitaria en las islas, y hemos hablado sobre ese asunto que ha llevado a asociaciones de padres y madres de alumnos a mostrar su malestar ante la petición económica por parte de los centros educativos para hacer frente a la adquisición de material escolar extra. Habló de este asunto el presidente Pedro Crespo.
lo que hacemos los centros educativos es determinado material educativo que es necesario, pues pedir a la familia pues una ayuda económica para poder adquirirlo. Los centros educativos tenemos unas partidas presupuestarias, pero evidentemente no cubren esto. Nosotros hemos planteado a la Consejería que con carácter general intente aumentar esas dotaciones presupuestarias para que los centros podamos asumir el total de los, pero hoy por hoy no. Bueno, pues estamos viendo precisamente a lo que se refería el presidente de AMPE y también se lo preguntábamos porque hoy, por ejemplo, el periódico Diario Aviso recoge en su portada que la Consejería de Educación ordena a los colegios no aplicar gastos extras a las familias. Sin embargo, el presidente de AMPE hace relación a esa circular que ha llegado a los centros donde aún así no, pide que se haga un esfuerzo por no pedir a las familias que a lo mejor no puedan asumir este tipo de costes, pero tampoco se les dice que no lo hagan. Entonces, queda un poco como contradictorio. A mí todo este asunto me resulta muy extraño, porque yo creo que si hay algo que no podamos decir es que la Consejería de Educación esté infrafinanciada y que los centros carecen de recursos para desarrollar su labor. Entre otras cuestiones porque la caída del alumnado en los últimos 10 años creo que está en el entorno del 16%, es decir, cada vez tenemos presupuestos crecientes frente a una cantidad de alumnos menguante. Por tanto, a mí me parece que aquí yo soy incapaz de entender entonces la naturaleza del problema, lo admito, porque no veo que sea un problema de dinero, puede que sea un problema de burocracia, pero no se lo he escuchado a este señor esta mañana, ¿no? Es decir, que a lo mejor establecer determinadas compras de material pues requieren de unos procedimientos que no son tan ágiles y que ellos buscan una manera de sortear esa. Pero yo, más allá de eso, admito mi incompetencia para entender el problema. María, como madre también, no sé hasta qué punto te has visto en esa situación, ¿no? Claro. Además, tú ten en cuenta que esta es la prueba clara de que por tener más presupuesto lo importante es una buena gestión, no es tener más dinero, sino gestionar el dinero que tienes bien, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, tú en este momento tú no puedes pedir a las familias un esfuerzo extra cuando están como están, ¿no? Y sobre todo, pues las que tienen uno, bueno, estarán aquí, ¿no? Pero las que tienen 2 o 3 pueden estar ya sobrepasando el nivel, ¿no? Esto es algo que yo siempre he dicho y además es que a mí me cabe en la cabeza cuando hablas de las grandes editoriales, ¿no? Y de las grandes que te venden los libros, ¿no? Yo no logro entender cómo puede haber un desembolso económico de por lo menos mínimo de 600 o 700 euros entre material escolar y libros anualmente, cada año, todos los mismos los libros, cuando los libros los puedes tener en el colegio y encima los libros pueden pasar de niño a niño todos los años y tú escribir una libreta como hacen en cualquier país, por ejemplo en Estados Unidos lo hacen así, o sea los libros pertenecen al centro, tú coges el libro del centro como una biblioteca, enseñas al niño a cuidar el libro porque no es tuyo, sino va a pasar a un compañero el año que viene y tú pagas, pues bueno, la libreta, el bolígrafo, el lápiz, la goma, el afilador y lo que sea, ¿no? Pero no tienes que hacer un desembolso económico año tras año de libros que incluso no te sirven, porque además tú también lo sabes, no te sirven de un año a otro, no te sirve el libro, entre medio de 2 años, porque no es lo típico que ya saben que por lo menos tienes un niño en medio, ¿no? Entre el curso escolar, entre un año y otro, no te sirven los libros. Entonces, pero claro, eso es una presión que tienen las editoriales que evidentemente entramos todos en ese saco, ¿no? Pero en un momento como el actual se podría hacer esa excepción, ¿no? Bueno, de hecho queremos hacer mención a esa circular que nos ha hecho llegar el propio sindicato AMPE diciendo un poco que es contradictorio, ¿no? Lo que se dice, porque sí es verdad que ante la exposición que hace la Inspección General de Educación diciendo que tengan en cuenta la situación económica de las familias, es verdad que hay un párrafo donde se da pie precisamente a que se pueda pedir dinero. Dice, se hace necesario también que al solicitar aportación económica se desglose cuál es el objeto del importe solicitado, recordando salvo que en el caso del seguro escolar para alumnado de tercero de la ESO y superiores su carácter es voluntario, pero al fin y al cabo se dice que en el caso de solicitar aportación económica se da a entender que se puede solicitar esa aportación económica. No se solicita, pero en el caso de que se solicite, dígame para qué. ¿No? Lo que sí le piden es que se desglose para qué, pero sí se puede solicitar, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Y se deja a voluntad de los padres colaborar o no, porque se dice que no es exigible, ¿no? Claro, entonces esto es un problema que yo creo que en el fondo se intenta solucionar de la manera más rápida y ese es el canal que han encontrado. No sé si es el más eficiente, pero luego el más rápido sí, parece. Bueno, vamos con esa conexión en directo que tenemos pendiente porque un total de 7.271 estudiantes con discapacidad visual de toda España afrontan estos días esa vuelta al cole, un curso marcado por el inicio de la implantación de la nueva ley de educación, la LOMLOE, que tiene entre sus objetivos reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. Y en Canarias son casi 300 alumnos y Estefanía Blasio está con uno de
de ellos. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Sí, nosotros nos hemos venido hasta el colegio Agua Dulce en la capital Gran Canaria, donde estudia Valentina, una niña de 10 años que es la demostración que si se quiere se puede, porque lleva desde infantil en este colegio y está más que integrada. Nosotros la tenemos aquí, que la vamos a conocer en unos minutos, pero esta inclusión no hubiera podido ser una realidad si no fuera por el trabajo que hace la Fundación 11, en concreto los maestros que están de apoyo, porque son los que consiguen, gracias a una comunicación con profesores, con alumnos y también con los padres, que estos niños pues puedan estar integrados. Vamos a hablar con Ana Cristina Díaz, que es la maestra de apoyo para alumnos con discapacidad visual. Muy buenos días. Buenos días, encantada. Pues con ellos, sobre todo, lo que trabajamos en el aula es la inclusión a todos los niveles, tanto social, que es de los más importantes, como académico. Fundamental, colaboración con el profesorado, con la familia, para adaptar todos los recursos y los apoyos que ella necesite dentro del aula, tanto dentro como fuera. Claro, un ejemplo lo tenemos, que queremos enseñar, son, por ejemplo, los mapas o los libros. Sí, se adaptan los mapas en relieve, con el braille, para que ella pueda tocarlo y poder trabajar el mismo contenido que se está trabajando dentro del aula. Y los libros igual, están en relieve, con texturas, en tinta, en braille, para que sea inclusivo y se pueda trabajar con todo el alumnado y con Valentina también. Claro, yo decía, ella lleva aquí desde infantil, así que sí, está más que está más que integrada. Tú me comentabas antes que, por ejemplo, solo en la clase lo único que haría falta es que esté cerca de la pizarra. Sí, que esté cerca de la pizarra, que tenga todas sus cosas cerca de ella para favorecer la autonomía dentro del aula. Y en el centro, pues también trabajar la autonomía, la orientación. Ella ya conoce el centro, pero aún así se trabaja desde el principio de curso para que pueda desplazarse de forma autónoma desde el aula hasta el baño, hasta el recreo y hasta los diferentes lugares del centro. Pues vamos a conocer a Valentina, que es la gran protagonista. Vamos a saludarla. Muy buenos días, Valentina. Yo creo que me cuentes, porque me decías antes que tenías muchas ganas de volver al colegio. Sí, me gusta mucho ver mis amigos y mis amigas y mi profesora, y me gusta mucho este colegio porque es el mejor de todos los colegios. Además, me han dicho que sacas muy buenas notas, que eres muy buena estudiante, que hay ahí sobresaliente. Sí, me gusta un poco estudiar, pero saco muy buenas notas en los exámenes porque yo nunca olvido, bueno, a veces, de hacer los deberes y estudiar y eso. Bueno, pues ya solamente para terminar, nos vas a escribir aquí Buenos Días Canarias para verlo con tu máquina. A ver cómo lo haces, y mientras tanto vamos a comentar que aquí en Canarias son 280 alumnos con discapacidad visual los que se están volviendo a las aulas estos días aquí, y la gran mayoría, el 99%, tanto aquí como en el resto de España, lo hacen en centros ordinarios, por lo que podemos decir que ya la inclusión es prácticamente una realidad, como vemos también en el caso de Valentina, pues con esta imagen, Estíbaliz, pues que mejor que despedirnos mientras ella nos escribe Buenos Días Canarias en braille. Bueno, Valentina, el mejor ejemplo de inclusión que hemos visto hoy aquí en directo. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días. Y vamos con otros asuntos en esta mañana. Buenos días, Canarias, aquí en nuestra tertulia de prensa. Tiene que ver con los precios que no dan tregua. El IPC de agosto se sitúa en el 10,5%. Y esta situación va a propiciar que no solo sea más difícil llenar la cesta de la compra, sino que los productos frescos comiencen a ser menos frecuentes. Expertos económicos advierten de que el índice de precios al consumo seguirá probablemente por encima del 10% este mes de septiembre, y se podría terminar el año en torno a un 8,5% en términos interanuales. De hecho, ya el periódico El Mundo se hace eco en su portada esta mañana de este titular: la inflación va a impactar de lleno en los alimentos sanos y aboca a las familias vulnerables a esa dieta basura. Es lo que vamos a ver reflejado a partir de ahora en la cesta de la compra. Sí, bueno, ahora hamburguesas y tendremos que... No lo sé, o sea, yo no sé si repercutirá, no tengo esa información fiable, si la leo y tal, de los expertos que dicen que repercute más en los alimentos sanos. Es verdad que a lo mejor, pues bueno, a la hora de incrementar los precios, pues siempre incrementas más los precios, sobre todo en el sector de la agricultura y demás, ¿no? Que al final los agricultores son los que lo pagan, ¿no?
y puedes elevar los precios ahí, ¿no? Pero sí es cierto que va a haber un problema, ¿no? Ya lo dijeron incluso los empresarios ayer, ¿no? Que las familias ya se están empobreciendo y nos vamos a empobrecer muchísimo más, ¿no? Una inflación de 2 dígitos, bueno, yo me considero joven, pero es que yo no la recuerdo. No, y además tú que has seguido muchos temas económicos. No la recuerdo, ya yo la ponía con un 2 y un 3 y ya me parecía desorbitado, incluso cuando, y seguro que Antonio se acuerda, ¿no? Cuando Argentina... No por eso no lo digo. Pero cuando Argentina la tenía en 2 dígitos y en un 12 y un 14%, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible la inflación en Argentina en este precio? ¿No? Este año es probable que termine en 3 dígitos. Las previsiones apuntan que puede estar en ese orden, ¿eh? O sea, es un disparate. Sí. Yo corro el riesgo de que no me inviten más a estas tertulias, ¿no? Porque antes dije que tenía incapacidad para comprender el problema de la educación y digo que soy incapaz de hacer un solo pronóstico. Sí digo que miro los pronósticos de los demás. Digo que a lo mejor eso me salva. Nos basamos en lo de los demás. Sí, para ver si puedo seguir viniendo a las tertulias. Porque lo que yo recuerdo es que primero dijeron que la inflación no iba a ser un problema. Luego dijeron que era pasajero, ¿no? Luego siguen diciendo, la ministra Calviño hace nada dijo que en septiembre empezarían a recuperar, que iba a descender. Y ahora parece ser que no va a ser así y que va a acompañarnos mucho más en el tiempo de lo que parece. Y hay un indicador que esto nos hace sospechar que así es, efectivamente. La inflación no llega por igual a todos los sectores. Se empezó a transmitir primero a la energía, a la logística, al combustible, y empezamos a tenerlo en los alimentos. Es la consecuencia lógica, es cómo funciona cualquier proceso inflacionario. Lo peor para esto, pues algunas de las cosas que se están planteando. Fijación de precios. Tiene 4.500 años de historia de fracaso. El primer control de precios fue en el antiguo Egipto. Diocleciano, hace 1.700 años... Madre mía, que lejos te fuiste. Porque es que no sirve para nada. No sirve para nada. Hay una ministra planteando todos los días el tema de la fijación de precios, que tiene una larguísima historia de 4.500 años de fracaso, uno tras otro. Diocleciano fijó 1.300 productos, sus precios, y estableció el precio de la fuerza laboral. A la propuesta de Yolanda Díaz. Por ejemplo, digo de las que no funcionan, ¿eh? No solo quiero, porque los sindicatos están planteando que suba los salarios en la misma proporción que el IPC. Eso es lo que se llama la espiral inflacionaria. Y entonces nos metemos en un pollo argentino. Y ya sabemos cómo funcionan las economías en ese sentido. Y hay pocas herramientas a nuestro alcance, pero hay una que parece la que está en los manuales, pero la que nadie quiere, porque a nadie le gusta ser el que apaga la música cuando está en la fiesta, todo el mundo pasándoselo bien, que efectivamente suben los tipos de interés. Pero eso va a provocar una recesión, que es dramático, pero es más rápido que todo lo que estamos planteando y lo que estamos escuchando estos días, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que fijar también, aparte de ser intervencionista, que a mí no me gusta nada, fijar un... Pero mira, si funcionara... Pero no, bueno, sí. A mí no me gusta, incluso, pero si bueno, vale, te lo compro. Si funcionara, vale, pero no funciona, ¿no? También ella ha dicho que no es exactamente así, que quiere hacer una cesta con productos sanos, con productos tal, y que, bueno, una cesta que no pase de un determinado precio, que la gente pueda ir a comprar esas cestas. Pero al final esto es igualitario. Tú dices, bueno, tú lo que quieres hacer es ayudar precisamente a la gente, pues evidentemente que tiene más necesidad y que lo están pasando mal, ¿no? Al final esto, hacerlo generalizado, también ayudas a quienes no lo están pasando tan mal, no, a quienes pasan esta crisis un poco agobiados, pero no en la situación que en muchas familias, ¿no? Y al final beneficias a esos, ¿no? O sea, al final tú dices, claro, no, yo no bajo que se traduzcan los sueldos, que sea compasado esta subida del IPC con que los sueldos también vayan... Claro, que los sueldos, ¿cómo va a subir? ¿Cómo le puedes pedir a una empresa que suba los sueldos cuando tiene la electricidad por las nubes, el combustible por las nubes, está en márgenes de beneficios muchísimo menores? Entonces tú dices, y ahora encima tengo que subir los sueldos acorde al IPC o más o menos acorde al IPC. Es imposible, no llega el empresario. De todas formas, cuidado, los salarios hay que ligarlos a la productividad, y ese es un capítulo del que en España se habla muy poquito, no a la inflación. Es que eso nos mete en un problema aún mayor. Pero vamos, que de esto... No es que uno venga esta mañana aquí, en plan tertuliano, sabiendo de cosas de las que debería callarse, sino que la historia nos dice que no funciona. Y no ha funcionado nunca. No hoy, nunca. Y no funciona no porque los que estén sean malos, sino porque el concepto está mal.
O sea, y además, que digo que es una especie de contradicción, porque, por ejemplo, se insiste en que es hora de bajar los impuestos, de que hay que bajar los impuestos y demás, sí, con el gasto bajando. Te dicen, el propio gobierno te dice, no se va a bajar los impuestos porque entonces eso beneficia a las rentas más altas. Y entonces tú ahora dices, no, pero pongo un tope de precios. Y bueno, entonces eso también beneficia a las rentas más altas. Entonces, claro, al final es un poco contradictorio. Son medidas que yo creo que son electorales y tomadas a rapidez, muy rápido, pero sin como el próximo año no hay elecciones, estamos abocados a que se solucione. Bueno, vamos con otro tema, porque la presencia del rey emérito en el funeral por la reina Isabel II, que se va a celebrar el próximo lunes en la abadía de Westminster, ha acaparado también toda la atención. Será la primera vez que el rey Felipe VI y su padre van a coincidir en público en un mismo acto. La asistencia de don Juan Carlos al funeral de la reina Isabel II ha generado reacciones de todo tipo en la esfera política. Pues me parece que tiene toda la libertad para decidir lo que quiera. Además, no nos olvidemos que tiene vínculos familiares con la Casa Real. Están emparentados, han compartido muchos años de reinado. Me parece lo más natural y no le veo más importancia. Creo que invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía, tanto en Reino Unido como en España. Nos parece lógico, correcto y que en el marco de sus decisiones, además personales, responda a la invitación que le ha cursado la Casa Real británica, ¿no? Pues no vamos a comentar nada sobre decisiones personales, por muy emérito que sea quien las adopta, ¿no? En todo caso, no sé yo si la Casa Real estará muy contenta con esa decisión. Por su parte, el Gobierno insiste en que la delegación española estará encabezada por el rey Felipe VI. La delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe como jefe del Estado. Entiendo que el rey emérito atiende una invitación personal y, por tanto, nada tiene que decir el Gobierno de España. La Casa Real ha anunciado que cumplirá el protocolo que determinen las autoridades británicas, que serán las encargadas de ubicar al rey emérito. Habrá que esperar al lunes para saber si lo hará junto a su hijo Felipe VI o en otro lugar reservado a familiares o antiguos jefes de Estado. Pues quizás ese protocolo que se adopte el próximo lunes pues haga posible que ni siquiera se vean el padre e hijo, ¿no? O si se ven no nos vamos a enterar. Si se ven no nos vamos a enterar. Sí, ¿no? Como en aquel encuentro que tuvieron ya en la zarzuela, del que claro, si se ven no nos vamos a enterar. Fue muy íntimo, claro. Pero yo creo que al final que nos da lo mismo. O sea, es una invitación personal que le han hecho. A mí, sinceramente, con todos los problemas que hay en España, este es lo que menos Sin embargo, tuvo ayer mucha reacción por parte de todos los partidos políticos. Claro, porque prefieren hablar de eso, hablar de los problemas reales, pero que me refiero que da igual, o sea, ni se van a ver. El rey estará en su lugar con el resto de jefes de Estado, con el resto de las monarquías, y protocolariamente, seguramente el rey emérito con la reina emérita estarán en otro, pues eso, a lo mejor un sitio reservado a los antiguos jefes de Estado, un sitio reservado a familiares, porque son familiares, la reina Sofía es familiar. O sea, leí en algún sitio que probablemente iba a estar con Valentín Fuster, que era el cardiólogo de la reina, en un grupo de invitados aparte. Pero con independencia de eso, es que hemos llegado a un punto donde cualquier asunto en España es inmediatamente creado en polos opuestos, ¿no? Situados en polos opuestos. Ayer ya estaba la izquierda diciendo que no, con la forma tan amable de expresarse que ha tenido el señor Echenique, ¿no? Que es todo un ejemplo de cumplimiento de las normas, particularmente las laborales, ¿no? Sobre todo. Claro, pero no solo eso, sino un lado ya situado y el otro diciendo, oye, pues yo bajo esas premisas yo me niego a estar sometido permanentemente, que vas a tener una opinión sobre cualquier asunto y ya te colocan en el sitio que alguien desea. Es una invitación además personal al rey, pues claro, evidentemente será protocolaria porque tiene que ser, pero al todos esos mantenidos de qué tienen que estar hablando, por el amor de Dios. Protocolaria, que la ha invitado él, probablemente por también una vinculación familiar, porque por la reina, ¿no? Por la vinculación de la reina con el duque de Edimburgo, ¿no? Que era y no solo, ¿no? La abuela del rey
Victoria Eugenia de Battenberg. También, exacto, Sí, también. O sea, hay un tema familiar ahí que yo creo que protocolariamente estaba bien en la invitación, era una invitación personal, que bueno, pues ya está, como han dicho algunos, ¿no? Es una invitación personal y no hay nada más que decir. Si va bien y si no va, pues nada, ya será su propia decisión. Y es evidente que se hará todo lo posible para que no coincidan y no ver la imagen de los dos. Se verá probablemente uno en un lado y el rey en su puesto de jefe de Estado, efectivamente, Pues como el resto de la jefe de Estado. Veremos qué pasa el lunes día 19 con respecto a ese funeral y la posible encuentro, ¿no?, del rey Felipe VI con su padre, con el rey emérito. Bueno, también queremos hacer referencia casi en este tramo final de la tertulia a la renovación del Tribunal Constitucional, porque la ministra de Justicia se ha referido a este asunto tras el Consejo de Ministros y según Pilar Llop, este es un asunto que preocupa mucho a la ciudadanía. Escuchen. Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos. Este bloqueo, la verdad que es muy grave, pero al fin y al cabo, ¿creen ustedes que la ciudadanía en la guagua, en el metro, habla de este asunto? Sí, la gente está muy preocupada. Yo lo que no entiendo es cómo lo dicen y no le entra el chascarrillo esa la risa de decir, estoy mintiendo, y la gente... es que no lo entiendo, lo dicen con tanta seriedad y que la gente se lo termina creyendo. Primero, hay que tener claro que la gente en el metro y en la guagua, en el autobús, en el caso de la península, que sean los que coja ella, la gente no va a hablar. ¿Cómo? La gente no habla, la gente no habla, la gente no habla. Porque la gente... ¿Qué dijiste? Ya, bueno, demos por hecho que lo coge, La gente no va, todos los que hemos ido en metro y hemos ido en guagua saben que la gente no va hablando en tertulia, eso todavía será en un bar, a lo mejor en el desayuno, en la comida y tal, pero en un metro la gente va o con el móvil o leyendo o con música. La gente no va, oye, se sientan en el lado, oye, ¿qué te parece la elección del tribunal? Eso no lo hacen, eso parte de la base, por lo menos eso deja mucho que ver, que evidentemente no coge el metro. Y después yo dudo mucho que la gente esté preocupada, que es un tema muy importante, como has dicho tú, no vamos a dejarlo en un tema baladí, es un tema importante, pero yo creo que la gente está más preocupada de lo que hemos hablado antes, de cómo paga la luz, de cómo va a pagar la hipoteca a partir de ahora que le va a subir y de cómo paga la compra. Eso es muchísimo más importante que evidentemente que la elección del Tribunal Superior. Obviamente, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado hasta el momento, ¿no? Tanto a la importancia del asunto en sí como la escasa repercusión que tiene esto entre la población. Yo no soy distinto a cualquiera de nosotros que nos relacionamos con un montón de personas, como es natural, ¿no? Y yo no tengo a nadie que me haya preguntado en el último año, seguro que más tiempo, pero... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Oye, ¿tú crees que los jueces deben elegirlo ellos? O sea, no es un asunto de conversación pendiente, les da igual. Claro, igual es un asunto de conversación según el ámbito en el que te muevas. No, yo en el caso concreto, como descarto... los jueces, los fiscales a lo mejor hablarán de eso. Y hombre, y Twitter pues con la parte, las redes sociales, determinadas redes sociales que sí que están muy politizadas y se puede trasladar eso. Yo creo que ella, donde dijo metro, quiso decir hashtag, y donde dijo autobús quiso decir, pues seguramente también la sede del partido, yo qué sé, porque es que es imposible asumir. Además que si ella se fía de las encuestas del CIS, que además son del propio entorno del gobierno, sabe perfectamente, la propia encuesta del CIS no está en primer lugar la preocupación de los españoles en la renovación. Ni entre los 10 primeros. Ni entre los 10 primeros. Claro, ese no es un asunto, es un asunto al que ellos le sacan mucha punta, pero ni decide elecciones que la inflación... le salen mucha punta porque según ellos lo está bloqueando el Partido Popular, sí, claro. Claro, pero evidentemente le está sacando la punta porque no les queda... Eso es, pero eso no va a decidir unas elecciones. No, claro que no. Sí que las decide la inflación, por ejemplo, una inflación disparatada puede hacer perder unas elecciones sin ningún género de duda. Claro, ¿no? Pero esto... Bueno, pues Antonio Salazar, María Fresno, lo tenemos que dejar aquí, será hasta una próxima ocasión. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días, unos minutos para la publicidad y de vuelta ya estamos en el tramo final de este Buenos Días Canarias, les esperamos. Buenos días Canarias, 9:28 minutos de esta mañana de miércoles 14 de septiembre en Lanzarote se sigue celebrando la Feria Insular de Artesanía. Allí cerca de 100 artesanos de todas las islas siguen exponiendo sus creaciones y donde cada día se imparten diferentes talleres de artesanía en vivo. Y allí ha estado nuestro compañero Alberto Fabricio.
Buenos días, Canarias. Seguimos disfrutando de las fiestas patronales de Lanzarote, las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Dolores 2022 y en este caso de la Feria Insular, que seguirá abierta hasta este próximo jueves. Y también, como hemos dicho, durante estos días participan más de 100 artesanos de casi todas las islas y donde este año se hace mención especial al papel de la mujer artesana. Pero queremos hablarles ahora mismo del valor de la roseta, en este caso de la roseta de Lanzarote. Para ello estamos con Antonio Betancor. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Coméntanos, Antonio, bueno, ¿cuándo empezaste a hacer rosetas y por qué? Pues empezar así como tal, hará 10, 11 años, aprendí con una tía mía, porque ella, pues como toda la gente en Aría, empezó a hacerlas desde que era chiquitita y fue un método de ellas para salir adelante. Entonces yo me decidí sentarme con ella, aprender y sacar los modelos que ella sabía hacer. Y Antonio, cuéntanos, ¿qué tienen de especial las rosetas de aquí de Lanzarote o de Aría en este caso? ¿De qué se diferencian, por ejemplo, de otras islas? No sé si hay diferencias entre ellas. Mira, hay diferencia. El pique que utilizan en Tenerife, esto es el pique, que es la lata, y esto es el cojín. En Tenerife le dicen pique al conjunto del soporte que tiene por encima y al soporte de la almohadilla, y es de cuero. Luego utilizan más lo que viene siendo las rosetas en formas de flor, el jazmín, la dalia, el pensamiento. Y aquí esas se trabajaron poco, pero se dio un paso más adelante y se trabajaron rosetas de zoomorfas, con formas de animales. Una mariposa, un pescado. Y entonces cualquier persona que nos esté viendo podría aprender a hacer rosetas. ¿Hay algún lugar donde se den clases para aprender esta artesanía? Sí, yo estoy dando un curso en Aría los miércoles de 4:30 a 8:30. Se contactan con el ayuntamiento y ahí pueden aprender. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio Betancor, artesano que se dedica a hacer rosetas en el municipio de Aría, en el norte de Lanzarote. Y como les decía antes, compañeros, este año en la Feria Insular de Artesanía se está haciendo hincapié en el papel de la mujer artesana. Y para hablar de mujeres artesanas vamos a hablar con una de ellas y con un arte muy trabajoso, por así decirlo, que en este caso es el de tejer. Estamos con Monse Selva. Monse, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, en primer lugar, estamos ante un telar, si no me equivoco, canario. ¿Cómo comenzaste a tejer? Pues yo vengo de familia catalana textil, de las típicas que tenían empresa buena hace unos años, y con todo el tema del globalismo y de las industrias de China y de no sé dónde, pues el textil se ha ido a pique un poco, ¿no? Garete. Y cuéntanos por qué. Sí. Escogí esta forma de tejer porque es algo excepcional, ¿no? Es único y puede tener también salida, ¿no?, a cierto público que aprecia todo lo que ha hecho de esta manera. Hecho a mano, ¿no? A mano, sostenible, con tiempo, con valores. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tardaste tú en aprender? Si puedes tejer mientras nos estás hablando para ver en qué consiste el arte, porque vemos tú tienes la tela, ¿no?, los hilos, y tú al final lo que vas haciendo no es uniendo diferentes capas de diferentes colores. Sí, bueno, lo más importante es la urdimbre, que es como el lienzo de la tela. Sin urdimbre no se puede tejer, no se puede crear ningún tipo de tejido. La urdimbre es el hilo por hilo que vas montando dentro del peine, de las mallas de los lizos, que son los que hacen la muestra del tejido. Y aquí puede haber como, no sé, 250 hilos que tienes que poner, eso es lo que más trabajo lleva. Entonces normalmente una urdimbre la pones en el telar para crear pues 4 piezas para que te salga a cuenta. Bueno, depende de las piezas, pero por ejemplo si haces pañuelos, pues para tejer 4 pañuelos, ¿no?, de unas medidas de 40 por 1,60 o 1,80. Oye, pues Monse, súper interesante lo que nos estás contando. Ya saben, compañeros, no se lo pueden perder, no dejen pasar de aquí en esta Feria Insular de Artesanía de Lanzarote para que vean este arte, esta artesanía, aquella también de las rosetas y muchísimas más. Como les decía, casi 100 artesanos de casi todas las islas que van a estar hasta este jueves 15 de septiembre aquí en Lanzarote, ese día grande de fiesta de los Dolores. Así que no dejen pasar por esta Feria Insular de Artesanía de la isla de Lanzarote porque es súper interesante, compañeros.
Bueno, pues tienen hasta esa fecha, mañana, 15 de septiembre, para visitar esta feria en la isla de Lanzarote con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Y vamos a hablar de otro asunto, porque el próximo día 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Y cuando hablamos de esta enfermedad, nos viene a la mente la imagen de una persona mayor, la etapa de la vejez, pero está el Alzheimer relacionado exclusivamente con el envejecimiento. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Raquel Marín, que es neurocientífica. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. ¿El Alzheimer es solo cosas de abuelos y abuelas? No, porque el Alzheimer puede debutar muchísimos años antes de que realmente tengas los típicos síntomas que siempre se han considerado relacionados con el Alzheimer, ¿verdad? Como es perder la memoria en el corto plazo, no acordarte lo que has desayunado y sin embargo a lo mejor tener recuerdos antiguos de cosas que a lo mejor no conseguiste resolver en la infancia, emocionales, ¿no? Entonces el Alzheimer es algo que cada vez está observándose más en etapas en las que personalmente no podrías tener ningún tipo de síntoma, ¿no? Y sin embargo ahí es donde puedes empezar a detectar algunos pequeños cambios sutiles que pueden poco a poco ir creciendo aquello que... ¿Y cuáles son esos cambios sutiles, esos signos que nos pueden alertar de que quizás dentro de 20 años podamos debutar en un Alzheimer? Pues mira, la verdad es que desde el punto de vista de los síntomas que se tienen actualmente es muy difícil que una persona, por ejemplo, tú eres una persona que lee mucho, está constantemente en actividad, entonces tenemos mucha más carga cognitiva de la que realmente podamos considerar como me está fallando algo, porque tenemos mucho de más. Es mucho más difícil en una carga intelectual grande porque el cerebro tiene tendencia a compensar. Pero lo que sí es cierto es que si tienes hábitos y estilos de vida en los que realmente estás poco a poco generando ese goteillo, es mucho más probable que aumentes el riesgo. Y ahora, en última instancia, se está considerando bastante la parte que hasta ahora no estaba contemplada, que es la parte emocional. Hasta qué punto todo lo que sea carga y estrés emocional puede también estar influyendo y llenando las alforjas de eso que puede acabar en neurodegeneración. Y cuando hablamos de emociones, también tenemos que hablar de la depresión y en ese sentido están estudiando cómo influye, por ejemplo, el tema de la depresión, cómo ha influido la pandemia, incluso el estado de ánimo de estos últimos años en lo que puede ser el debutar en un futuro en Alzheimer, ¿no? Efectivamente, mira, lamentablemente la pandemia pues, ha supuesto una gran oportunidad para macroestudios a nivel mundial en el cual pones a toda la población en parámetros similares, ¿no? Ya había algunos estudios que habían causado mucho impacto en relación a que había síntomas que estaban relacionados con cambios emocionales y una depresión, síntomas de depresión antes de debutar con un Alzheimer. Aquello causó bastante revuelo allá por el 2016 porque siempre se tratan, los fármacos que se utilizan para tratamientos de Alzheimer están relacionados con la memoria, ¿no? Entonces, tratar un aspecto emocional era como, uy, estamos haciéndolo mal, ¿no? Pero ya con la pandemia lo que ha ocurrido es que ha habido muchas personas que han estado aisladas en soledad y evidentemente con una carga de estrés y ansiedad muy importante durante muchos días sucesivos, incluso meses, ¿no? Entonces, como consecuencia, hay estudios muy recientes que han salido ahora que demuestran que las personas que estuvieron aisladas aumentó la tasa de ansiedad aumentó en un 16,6% y la de síntomas de depresión en más de un 9%. Como consecuencia, también aumentó bastante el progreso y desarrollo de Alzheimer. Es decir, que ahora hay una correlación entre la soledad, el aislamiento, el estrés crónico y el estado de desequilibrio emocional con desarrollo de Alzheimer. Claro, habrá gente en casa que se estará preguntando, Raquel, el hecho de que quizás esta pandemia le haya generado esos estados depresivos. Empiezan a pensar, igual voy a padecer Alzheimer en un futuro. ¿Es para preocuparse, para ya estar pendientes de algunos signos? Pues la verdad es que más que preocuparse es ocuparse. Es decir, evidentemente el Alzheimer hasta la fecha es una enfermedad incurable y todo lo que sea identificar aspectos tempranos que nos ayuden a estar mejor, eso siempre va a contribuir. Y todo aquello que vas haciendo durante el día a día que te puede estar generando un aspecto lesivo, pues evidentemente puede acabar mal. Entonces, un aspecto fundamental es, que es algo que siempre defendemos, es que el estado anímico es tan importante porque el cerebro humano, como sabes, gasta muchísima energía metabólica en todo lo que es la gestión de las emociones y el entorno social. Entonces, todo lo que esté relacionado con esa conexión contigo, esa aceptación de aspectos
propios, ¿no? Esa aceptación de, o por lo menos buscar ayuda desde el punto de vista de la carga emocional que te puede generar desequilibrios, puede también ayudarte mucho en todo lo que esté relacionado luego con evitar enfermedades mentales. Por supuesto, como siempre digo en mis libros, ¿no? Todo lo que esté relacionado con el estilo de vida y la nutrición, que también afectan a la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal también está muy afectada cuando hay cuadros depresivos. O sea, todo es un totum revolutum, como ves, ¿no? Antes decíamos al comienzo, Raquel, que siempre relacionamos el Alzheimer con el envejecimiento, con nuestros abuelos, nuestras abuelas, pero bueno, podemos luchar contra el tiempo, a pesar que vayamos envejeciendo, a mantener nuestro cerebro más joven, ¿no? Y en base quizás a esos hábitos de vida de los que hablas, ¿no? Pues mira, fundamental, aunque parezca que hay muchas personas que lo consideran como obvio, dormir bien. Porque fíjate que uno de los aspectos que ocurre durante el sueño es que limpiamos parte de esos agregados tóxicos que pueden desembocar en Alzheimer. Incluso una noche sin dormir bien ya puede generar agregados tóxicos de pseudo-Alzheimer. No quiere decir que te vayas a padecer un Alzheimer si no has dormido bien, pero eso es un factor. El segundo, todo lo que esté relacionado con el bienestar mental y físico, es decir, interacción social, etcétera. Visitar a los amigos reduce el riesgo de Alzheimer en un 17%. El aspecto alimentario, fundamental. Comer fibra, dieta mediterránea. La dieta mediterránea previene muchos de los aspectos de Alzheimer. Y luego, evidentemente, el ejercicio físico, sobre todo en contacto con la naturaleza. Viviendo en Canarias es todavía más placentero, ¿no? Tenemos además, casi todo el año podemos disfrutar de la naturaleza. Exactamente. Entonces, esos 4 parámetros pueden reducir el riesgo de Alzheimer en un grado muy importante. Pues Raquel Marín, neurocientífica, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno. Y se lo adelantamos al comienzo del programa. Hoy es festivo en el municipio de La Laguna, se celebra el Día del Cristo y a esta hora de la mañana ya han llegado, María Herrera, las autoridades civiles y militares que acompañarán al Santísimo Cristo a su santuario. No sé si es así, ¿ya han llegado? Pues sí, Estíbaliz, estamos justo enfrente del Ayuntamiento de La Laguna. A esta hora de la mañana van llegando esas autoridades civiles y militares. Vemos al presidente del Parlamento, a Gustavo Matos también. Ha llegado ya el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, en esta recepción por parte del alcalde de este ayuntamiento, por Luis Geray Gutiérrez, donde vemos pues esta recepción que será hasta las 10 de la mañana, cuando dé comienzo esa procesión hasta la catedral, donde veíamos esta mañana que está el Santísimo Cristo de La Laguna. Y hablamos en este momento pues precisamente con el alcalde, de este municipio, con Luis Geray Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días. Un día muy esperado, sobre todo por los laguneros. Mucha gente espera por este día en concreto, donde está previsto pues muchos actos, sobre todo religiosos, ¿no? Así es, el día grande de La Laguna, ¿no? El sentimiento de los laguneros y de las laguneras por este día es indescriptible. La realidad es que llevamos 2 años esperándolo para que vuelva a la normalidad, para ocupar y estar en espacios públicos en nuestras calles. Yo bauticé el día de la presentación del programa de las Fiestas del Cristo como las fiestas del reencuentro, y así ha sido, ¿no? Todos los actos que hemos realizado durante prácticamente todo el mes ha sido pues aceptado por muchísima ciudadanía de este municipio, amigas y amigas que han querido estar acompañándonos, y la verdad es que hoy el día más importante, también veremos cómo las calles estarán llenas de nuestros vecinos que quieren pues saludar no solamente a todas las autoridades, sino también por supuesto estar acompañando a lo más importante para los laguneros y laguneras, seas creyente o no, nuestra imagen del Cristo de la Laguna. Importante esa procesión prevista para las 2:30 de la mañana del retorno del Cristo a su santuario, pues donde van a estar todas las autoridades que vemos en este momento. Así es, por fin, como he dicho con anterioridad, después de 2 años vamos a procesionar, vamos a estar todos, tanto los civiles como los militares, como los vecinos, que vamos a poder estar muy cerca de nuestra imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Los que procesamos la fe y somos creyentes sabemos perfectamente de la importancia de esta imagen para nosotros, y por supuesto también el respeto total y absoluto de esta ciudad, aquellos que no son creyentes, que se ve y se nota y se siente en este municipio, pues hace que estas fiestas sean maravillosas. Y por la tarde más, alcalde, pues esa procesión por el casco histórico de la ciudad, y ya por la noche que llegan los fuegos, también importante para los laguneros esa exhibición pirotécnica. Así es, hoy es un día cargado de actividades, sobre todo pues donde los sentimientos están encontrados, ¿no? No olvidemos que los laguneros pues siempre en estas fechas recordamos a quien ya no nos acompaña, a nuestros familiares y amigos que nos han dejado, pero también estamos muy felices por poder hacer
estas fiestas y disfrutar de ellas. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un espectáculo pirotécnico donde hemos apostado por unos fuegos de bajo impacto sonoro. Es arriesgado, pero también es una decisión que hemos tomado en el grupo de gobierno, puesto que son muchísimas las peticiones que llegan de las protectoras de animales y también, por supuesto, de personas con ese espectro autista que necesitan pues que también se siga apostando por este tipo de fuegos. Ahora mismo para nosotros es una oportunidad, si nos sale bien y esperemos que sea aceptado por la ciudadanía, seguiremos apostando por ello a lo largo de los próximos años. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, que vaya bien en este día festivo en La Laguna, pues un día para recordar y donde sobre todo protagonista pues el Cristo de La Laguna, un día para los laguneros. Muchísimas gracias, un placer y viva el Cristo de La Laguna. Bueno, pues que viva el Cristo de La Laguna, Estíbaliz, y nos quedamos con esta imagen frente al Ayuntamiento de La Laguna, donde a las 10 comenzará esa procesión hasta la catedral para luego tener lugar pues esa misa a las 11. También se espera en este momento por la llegada del presidente de Canarias, por Ángel Víctor Torres, que está a punto de llegar hasta este punto para participar en esa procesión, y luego a las 12:30 será el retorno del Cristo hasta su santuario. Nos quedamos pues con esta imagen y estaremos muy pendientes del resto de actos durante toda la jornada. Bueno, una jornada, como dices, cargada de actos y sobre todo también protagonistas, esos fuegos artificiales que muchos esperan en una jornada festiva como esta, el 14 de septiembre. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Y los niños pequeños son los que más han notado las medidas del COVID. Las escuelas infantiles tuvieron que reinventarse para seguir ofreciendo a las familias apoyo en un ciclo que es clave en su desarrollo. Nos vamos en directo a un centro infantil en Telde. Ahí está Estefanía de Blasio. Este curso es el primero sin restricciones después de 2 años. Y eso los niños y las familias lo agradecen. Estefanía, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, y creo que la imagen que demuestra ese cambio ya por fin después de 2 años es la que está justo detrás de mí, y es que por fin los padres pueden volver a entrar a los centros infantiles a acompañar a sus hijos, a sus bebés en el periodo de adaptación que antes no se podía. Esto es uno de los grandes cambios. Por fin volvemos a tener esta imagen en los centros infantiles, y vamos a hablar con la alcaldesa de Telde. Está con nosotros María del Carmen Hernández, pues que nos va a contar de este fin de las restricciones aquí en los centros infantiles. Muy buenos días. Buenos días, sí, la verdad, comenzamos un tercer curso escolar, las escuelas infantiles de Telde en Ginamar. Hoy estamos en Las Remudas y también en La Herradura con la familia dentro, ¿verdad? Que pueden entrar, lo estamos viendo. Hoy estamos en un aula aquí de los más pequeñitos, de 0 a 1 año, y los padres, y digo los padres porque también hay padres, chicos y chicas, y las madres están acompañando en el proceso de adaptación. La verdad que es un día muy bonito y, como ven, con tranquilidad, no hay lloro, es decir, que la adaptación parece que va bien. Pues sí, otro de los grandes cambios que tenemos claro es la mascarilla, que nos ha estado acompañando mucho tiempo, y sobre todo para los niños pequeños, que muchos nunca habían podido ver pues a sus profesores aquí en el centro infantil, los mayores, a sus profesores sin mascarilla, y los están viendo. Sí, la verdad que sí. Nosotros, este centro, además, junto con los otros dos, pues tiene un proyecto educativo innovador basado en en la neurociencia y en el trabajo emocional con el menor, y la verdad que el no tener mascarilla facilita la interacción entre el educador y el bebé. Claro, y me imagino también que ahora ya no hay grupos burbuja, las aulas, que estas separaciones, así que incluso entre clases también, pues ya pues todos se pueden conocer aquí en el centro. Sí, no hay grupos burbuja, pueden interactuar, y como decía, ese proyecto que tenemos basado en un aprendizaje donde el niño es el protagonista y donde el niño además puede manipular materiales, es mucho más fácil si interactúan entre las diferentes aulas del centro. Pues muchísimas gracias, y vamos a preguntar, no le podemos preguntar a los protagonistas porque son bebés, pero vamos a preguntarle a uno de los padres que tiene la oportunidad, porque hay otros padres en estos últimos 2 años que no han podido hacer este acompañamiento en el periodo de acogida, y vamos a hablar con Frank, que encima no tiene 1, sino tiene 2. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está siendo? Llevan solo 2 días aquí. Pues está siendo muy bien el periodo de adaptación, y las clases están muy bien adecuadas para los niños. La verdad. ¿Y cómo está siendo la experiencia para ustedes, que los pueden acompañar, sabiendo que hay mucha gente que no pudo estos últimos 2 años, pues a sus niños ustedes tienen esta oportunidad? ¿Cómo está siendo la experiencia, cómo lo viven ustedes? Pues muy bonita, la verdad. La verdad que todo muy agradable. Volver a la normalidad. Volver a la normalidad de nuevo.
Pues sí, y viendo también las profesoras que no llevan mascarilla, que aquí sabemos que hay niños que se han asombrado de verle la cara a los profesores. Sí, la verdad que sí. Pues estupendo. ¿Y cómo se llaman las niñas? Pues Ainara y Valeria. Pues nada, pues les deseamos mucha suerte y que les vaya muy bien, que vemos que parece que no le ha gustado mucho la cámara, creo yo. Pues como ves, Estíbaliz, tercer día para estos pequeños más que acostumbrados, con una nueva etapa en la que pueden estar acompañados con sus padres, sin mascarilla, sin esa toma de temperatura, pero eso sí, el gel, aunque no es obligatorio, eso sí que sigue siendo recomendable aquí. Una nueva época ya marcada por la normalidad. Bueno, la verdad que lo agradecen, como decimos, las familias, también los monitores y los propios niños, que es lo mejor para su desarrollo. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días. Bueno, y nos marchamos ya, ponemos punto y final a esta mañana de miércoles. Lo hacemos desde el municipio gomero de Alájero, que nos ofrece esta estampa en este 14 de septiembre. Están disfrutando ahí de las fiestas populares, patronales en honor a la Virgen del Paso. Y hasta ahora, como ven, el cielo está algo cubierto, se ven algunos claros, corre una ligera brisa y la temperatura es de 23 grados, así que de esta manera nos marchamos. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos en Canarias Radio, y también nos pueden seguir en nuestros perfiles en las redes sociales. Mañana más a las 8 menos cuarto para decirles buenos días Canarias, que disfruten de la jornada. Adiós.